Hola, bienvenido a Thunderfix, tu canal con los mejores fanfics. Si te gusta mi contenido pero quieres tener acceso a contenido exclusivo, puedes darte una vuelta por mi Patreon. Link en la descripción, créditos al autor. Capítulo 1. Capítulo 1. El despertar. Oscuridad. No la suave oscuridad del sueño, sino algo más denso, viscoso, sofocante, vivo. Se aferraba a su piel como una segunda membrana, llenándole los pulmones con cada respiración superficial. Sus ojos se abrieron de golpe. Las luces rojas de emergencia parpadeaban tras el cristal curvo, tiñendo el fluido viscoso que lo rodeaba de tonos sangre. La cápsula de contención zumbaba con un ritmo decaído e irregular. Un latido que se precipitaba hacia la muerte. Por un instante, flotó, suspendido entre la existencia y el olvido. Entonces, la consciencia lo golpeó como un rayo. No se supone que deba estar aquí. El pensamiento no era suyo, o mejor dicho, eran tres pensamientos a la vez, superpuestos como cartas mal barajadas. La voz de un adolescente, radiante de curiosidad científica. ¿Dónde estoy? ¿Qué es este lugar? Una presencia mayor, tranquila y mesurada, evaluando los niveles de amenaza con precisión militar. Contención. Restricción. Peligro. Y bajo ambos, algo nuevo, crudo y furioso. No moriré en una jaula de cristal. Su mano se movió antes de que el pensamiento consciente pudiera detenerla. Grieta. El vidrio reforzado tejió una telaraña al instante, y las fracturas se extendieron como relámpagos congelados. Contempló su puño. Pálido, tembloroso, más fuerte de lo que debía ser. La fuerza no era solo muscular. Era más. Algo celular, fundamental, como si sus huesos cantaran una frecuencia que el universo no podía ignorar. Él se echó hacia atrás y atacó de nuevo. Auge. La cápsula de contención explotó hacia afuera en una cascada de vidrio reforzado y líquido amniótico. Cayó hacia adelante sobre una fría placa de acero, jadeando, ahogándose, con los pulmones ardiendo al inhalar su primera bocanada real de aire reciclado. El sabor era químico. Amargo, antiséptico, inapropiado. Con las manos extendidas contra el suelo, lo sintió. El leve temblor del metal viejo, las vibraciones microscópicas de pasos a 3 pasillos de distancia, el zumbido distante de generadores averiados. La información sensorial era abrumadora, precisa, íntima, de una manera que le daba vueltas la cabeza. Sentido arácnido, susurró una parte de él. No, percepción de chakras, corrigió otra. No. Ambos. Eres ambos. Cerró los ojos con fuerza, intentando contener la inundación. 3 vidas chocaron como mareas en pugna. Peter Parker, 17 años, huérfano 2 veces, carga con la culpa como un segundo esqueleto. Hashirama Senju, el primer Hokage, que enterró a sus hermanos y construyó una aldea sobre sus tumbas. Y él, quienquiera que fuese ahora, nació en un tubo de cristal con una designación en lugar de un nombre. Su visión se nubló. Por un momento, creyó ahogarse en los recuerdos. Entonces algo crujió en su puño cerrado. Abrió la palma lentamente, confundido. Un trozo de papel, de alguna manera seco a pesar del líquido que aún goteaba de su cuerpo, de alguna manera allí a pesar de no haber estado en ningún lugar hace un momento. La letra era elegante, casi burlona en su pulcritud. Moriste en tu mundo antes de tiempo por mi error. Entonces, he transferido tu alma a un clon fallido de Spider-Man. No te preocupes, como compensación por mi error, he fusionado tu ADN con el de Hashirama Senju. Tu cuerpo no se deteriorará como los demás. Ahora tienes acceso a los recuerdos de ambos. Considérelo una disculpa. G. En el momento en que sus ojos apartaron la última letra, el papel se incendió. No con calor, sino con luz. Un suave resplandor dorado que consumió la página sin humo ni cenizas, dejando solo un tenue aroma a ozono. Se quedó mirando su palma vacía. Dios me mató por accidente. La idea debería haber sido aterradora. En cambio, una risa brotó de lo más profundo de su pecho. Corta, aguda, con un matiz de histeria. Una compensación, murmuró con voz ronca y desconocida. Claro. Antes de que la risa pudiera transformarse en algo más oscuro, un nuevo sonido cortó el zumbido ambiental de las instalaciones. Pasos. Pesados. Deliberados. Cercanos. ¿Qué demonios fue ese ruido? La voz de un hombre, áspera por la irritación y con la expresión apagada de quien ha hecho este trabajo demasiado tiempo. El roce de botas sobre la reja metálica. El clic mecánico de un seguro al ser quitado. El instinto tomó el control, no el pensamiento, ni la planificación, solo el imperativo puro de sobrevivir. Él se movió.
Su cuerpo respondió con una fluida eficiencia que lo impactó. En 3 segundos, se había pegado a la pared junto a la puerta, con los músculos tensos y la respiración en silencio. La fuerza en sus extremidades se sentía mal. Demasiado fácil, como si hubiera tomado prestado el cuerpo de alguien y se le hubiera olvidado ajustar la configuración. La silueta del guardia apareció en la puerta, retroiluminada por la iluminación de emergencia. El tiempo cristalizado. La voz de Peter le gritaba en la cabeza. No lo mates. Tiene que haber otra manera. La presencia de Ashirama permaneció serena, casi triste. Un guerrero que duda muere. Y también aquellos a quienes pretende proteger. Su voz no decía nada. Simplemente actuaba. Su palma se presionó contra el suelo. Sin entender cómo, empujó, no con fuerza, sino con algo más profundo. El chakra inundó el hormigón y las varillas, buscando, remodelando, expandiendo. Una punta de madera endurecida surgió del suelo en un ángulo de 45 grados, silenciosa y repentina como un depredador al acecho. Atravesó la espalda baja del guardia y emergió de su abdomen en una nube de color rojo. El hombre abrió mucho los ojos. Abrió la boca, pero solo emitió un jadeo húmedo y estrepitoso. El rifle cayó al suelo con un ruido metálico. Se desplomó hacia adelante, sostenido solo por la estaca de madera que le atravesaba el torso como una escultura grotesca. El clon se quedó mirando. El guardia se estremeció una vez y luego se quedó quieto. El silencio que siguió fue ensordecedor. Se quedó allí, con el pecho agitado, contemplando lo que había hecho. La madera era parte de él. Aún podía sentirla, cálida y viva, conectada a su palma por hilos de chakra demasiado sutiles para ver. Con un pensamiento, podía hacerla crecer más, ramificarse, consumirla, no. Se apartó. La madera se retiró como un ser vivo, retrayéndose en su mano hasta que solo quedó piel lisa y pálida. El guardia se desplomó. Entonces el olor lo golpeó. Cobre e intestino, la fea realidad de la muerte súbita. El horror de Peter lo invadió en oleadas. Lo mataste. Ni siquiera lo intentaste, el dolor de Ashirama era más silencioso, pero no menos intenso. La primera muerte siempre es la más difícil. La segunda, más fácil. La milésima se vuelve rutinaria. Recuerda ese peso. Deja que te mantenga humano. Se arrodilló junto al cuerpo, con las manos temblorosas ahora que la adrenalina se desvanecía. La placa del guardia decía Chen, lo siento, susurró. No sabía si lo decía en serio. Una parte de él sí. A otra parte le había dejado de importar en cuanto la estaca le salió de la mano. La radio en el cinturón de Chen crepitó. Sector C, aquí control. Informe el estado. ¿Qué fue ese ruido? Se quedó mirando el dispositivo. Luego el uniforme. Luego su propia piel desnuda y resbaladiza. Una decisión cristalizada con la fría claridad del instinto de supervivencia. Desnudó el cuerpo con eficiencia, colocándose el uniforme táctico negro sobre su cuerpo húmedo. Le quedaba demasiado grande de hombros y apretado en el pecho. Chen había sido más pequeño. Pero serviría. La radio volvió a crepitar, más insistente. Sector C, responda. Chen, ¿me recibe? Tomó el aparato, cerró los ojos y escuchó, no solo la voz, sino el recuerdo de la garganta de Chen, sus cuerdas vocales, el particular tono áspero de un hombre que fumaba demasiado y dormía muy poco. Cuando habló, la voz que surgió no era la suya. Control, habla Chen. Disculpen, se me cayó la radio. El sector C está despejado. Solo se oyen algunas tuberías vibrando. Una pausa. Luego. Recibido. Se ha notificado mantenimiento. Regresa a tu puesto. Exhaló lentamente. Entendido. Ya vuelvo. La línea se cortó. Se quedó allí, con el uniforme robado, mirando su reflejo en un fragmento de vidrio roto. El rostro de un extraño, afilado y anguloso, con ojos que contenían demasiado conocimiento para alguien que había nacido minutos antes. Sujeto, SP-07, pensó. Eso decía la cápsula. Pero él no era un sujeto. No era un número. Aún no tenía nombre, pero tenía algo más importante. Tenía poder. Tenía recuerdos de 2 vidas que habían importado. Y tenía tiempo. Las instalaciones crujían a su alrededor, antiguas y moribundas. A lo lejos, oía más pasos, más voces, la maquinaria de control y contención avanzando a toda velocidad. Pensaron que este lugar estaba abandonado. Creían que el activo estaba contenido. Estaban equivocados. El sujeto SP-07 arrastró el cuerpo de Chen detrás de una consola colapsada, lo cubrió con una lona y salió al pasillo. La caza había comenzado.
Fin del capítulo 1. Comentario. 3 comentarios. Votar. Capítulo 2. La masacre de la instalación. Parte primero. Reescritura. El uniforme se le pegaba como una acusación. Cada costura le apretaba la piel. Demasiado apretada en los hombros, suelta en la cintura, la tela rígida por el sudor seco y el atisbo del calor corporal de Chen. La etiqueta con su nombre le pesaba sobre el corazón. Chen M. Un hombre que probablemente tenía familia. Una hipoteca. Una marca favorita de cerveza barata. Un hombre que murió porque caminó por el pasillo equivocado en el momento equivocado. Basta, se dijo a sí mismo, pero ya no sabía qué voz era la que lo decía. Se movía por el pasillo con el cansado andar de Chen. Los hombros ligeramente encorvados, una mano cerca de la radio y la otra suelta a un lado. El jutsu de transformación zumbaba bajo su piel como un segundo pulso, remodelando su rostro, su postura, incluso la ligera cojera que Chen había mantenido en su lado izquierdo. El gasto de chakra era insignificante. Los recuerdos de Ashirama proporcionaban a la técnica la facilidad de la memoria muscular. Llevo la cara de un muerto, susurró Peter, horrorizado. Esto está mal. Esto es supervivencia, replicó la presencia de Ashirama, firme como una roca. El campo de batalla exige adaptación. La vacilación mata. El clon aún no podía pensar en sí mismo como otra cosa, no dijo nada. Simplemente caminó, observándolo todo con sentidos demasiado agudos, demasiado conscientes. Registraba cada destello de las luces fluorescentes que se apagaban. Cada gota de condensación de las tuberías elevadas recorría su conciencia como señales de radar. La decadencia del edificio era palpable. El óxido corroía las vigas de soporte, el moho se extendía por los conductos de ventilación, los sistemas eléctricos agotando sus últimas reservas. Este lugar se estaba muriendo. Llevaba años muriendo. Entonces, ¿por qué nos mantienen aquí? La pregunta se cristalizó al pasar por otra fila de cápsulas de contención. La mayoría estaban vacías, con los cristales rotos o completamente destrozados. Pero algunas aún albergaban ocupantes. Se detuvo frente a uno, incapaz de apartar la mirada. Lo que había dentro probablemente había sido humano alguna vez. La estructura ósea sugería el rostro de Peter Parker, pero la carne se había hundido hacia adentro, la piel grisácea y desprendida en láminas. Sus ojos eran de un blanco lechoso, ciegos. Un fino chorro de burbujas aún salía de su boca. Sujeto, SP-04. La designación brillaba tenuemente en la pantalla agrietada de la cápsula. Estado. Degeneración celular 94%. Se recomienda su eliminación. Recomendado. No terminado. Lo dejaron aquí para que se pudriera, técnicamente aún con vida, porque alguien decidió que no valía la pena terminarlo. Apretó la mandíbula. La madera se agitó bajo su piel, sin invocarla conscientemente, sino respondiendo a la oleada de ira como un sabueso fiel que percibe la ira de su amo. Para ellos todos somos solo números. ¡Ey! El grito lo hizo retroceder bruscamente. Dos guardias emergieron de un pasillo lateral. Uno alto y flacucho, con una energía nerviosa que irradiaba como un destello de calor. El otro, mayor, corpulento, moviéndose con la eficiencia económica de alguien que ha cumplido 20 años y ha dejado de importarle alrededor del 15º. El corazón del clon latía con fuerza, pero el rostro de Chen permaneció neutral. Aburrido. La transformación persistió. Jenkins. Miller. Los nombres surgieron de los recuerdos de Chen, como cuerpos que emergían de las profundidades. El sector C está despejado. Estoy terminando las rondas. Miller, el nervioso, miró hacia la cámara de la cápsula. ¿Entraste ahí? Tío, ese lugar me pone los pelos de punta. ¿Oíste ese golpe de antes? Juro que algo se mueve por ahí, son las tuberías, Miller. Jenkins puso los ojos en blanco, con la voz ronca por el humo de los cigarrillos y el desprecio. Igual que la semana pasada. Igual que todas las semanas. Todo este complejo se está cayendo a pedazos. Sigue siendo espeluznante. La mano de Miller se deslizó hacia su arma, tamborileando con los dedos contra la funda. El lugar se siente raro, ¿sabes? ¿Cómo? No sé. Embrujado o algo así. No tienes idea, pensó el clon. Jenkins resopló. Embrujado. Dios mío. Es un centro de investigación desmantelado, no una novela de Stephen King. ¿Quieres algo escalofriante? Intenta trabajar en el turno de noche cuando saltan los generadores. No te veo la mano delante de la cara. ¿Eso pasa a menudo? Preguntó el clon, manteniendo el tono de Chen cuidadosamente casual. Más de lo que debería.
A los de arriba no les importa lo suficiente como para arreglarlo como es debido, espetó Jenkins a un lado. Solo estamos cuidando un edificio vacío hasta que llegue el equipo de demolición. Unas semanas más y todo esto quedará arrasado. Demolición. La palabra se le quedó grabada en las entrañas como una piedra. Iban a enterrar la evidencia. Derrumbar los túneles, destruir las cápsulas, borrar todo rastro de la existencia del proyecto Weybourne. Y cualquier clon que aún estuviera en contención cuando eso sucediera, Miller seguía hablando, con la voz acelerada como la de la gente ansiosa cuando intenta llenar el silencio. He oído que también están cerrando otros sitios. Se está cancelando todo el proyecto. Algo sobre tasas de fallo inaceptables y mala asignación de recursos. Mi amigo del sector A dijo, Miller dijo Jenkins con voz monótona. Cállate. ¿Qué? De todas formas, nos están despidiendo a todos, no es como, cállate. Jenkins miró fijamente al clon. Seguridad operativa. Conoces las reglas. Miller cerró la boca con un chasquido, pero sus ojos se posaron en el clon con repentina cautela. La atmósfera cambió. Sutil, pero presente. La sospecha se cernía sobre los bordes. Se preguntan por qué Chen hace preguntas. Chen nunca hace preguntas. El clon sintió que el momento se cristalizaba. Quedarse y arriesgarse a ser descubierto, oírse y parecer normal. Su cuerpo se tensó, listo para moverse en cualquier dirección. La madera se enroscó bajo su piel como resortes comprimidos. Entonces Jenkins hizo un gesto de desdén con la mano. Como sea. El cambio de turno es en 20. ¿Vas a la sala de control? Sí, dijo el clon. Necesito registrar la ronda. Genial. Terminaremos este sector. Jenkins señaló a Miller con la cabeza. Vamos. Revisemos el corredor norte y acabemos con esto de una vez. Pasaron junto a él, Miller todavía murmurando sobre edificios embrujados y Jenkins diciéndole que madurara de una vez. El clon esperó hasta que sus pasos se desvanecieron por completo. Entonces se adentró, no hacia su supuesto destino, sino más adentrándose en las instalaciones, hacia la sección que los recuerdos de Chen marcaban como administración de investigación. Si planeaban enterrar este lugar, habría registros. Órdenes. Nombres de quienes aprobaron el proyecto Weybourne, quienes autorizaron la creación de seres humanos desechables y luego los descartaron como prototipos fallidos. Los vas a matar, dijo Peter en voz baja. Ya no era una pregunta. Sí, asintió la presencia de Asirama, igualmente silencioso. Pero debes saber por qué lo haces. La venganza es veneno. La justicia es necesaria. Las manos del clon se flexionaron. ¿Y si no noto la diferencia? Ninguna voz respondió. La sala de control se encontraba en el corazón de las instalaciones como una araña en su telaraña. Un nivel más abajo, accesible solo a través de un control de seguridad abandonado meses atrás. La puerta blindada estaba entreabierta, con el sistema hidráulico congelado a medio cerrar. La iluminación de emergencia lo pintaba todo de tonos carmesí. Se deslizó a través, con los sentidos encendidos. 3 latidos. 2 en la sala principal, 1 en la bahía de servidores adyacente. La sala principal era un sepulcro de tecnología obsoleta. Hileras de monitores parpadeando con estática, archivadores con cajones abiertos, papeles esparcidos sobre escritorios metálicos como hojas de otoño. Tazas de café enfriadas hacía semanas. Una chaqueta colgada sobre una silla, jamás recuperada. 2 hombres con manos de mantenimiento de color gris se encontraban en una terminal, discutiendo en voz baja. Te digo que tenemos que retirar estos discos antes de que llegue el equipo de demostración. Si alguien descubre lo que realmente estaba pasando aquí, no es nuestro problema. Dijeron que lo dejaran todo. Solo hacemos mantenimiento. Mantenimiento que lleva 6 meses limpiando cadáveres. ¿Crees que nos van a dejar ir con lo que sabemos? El rostro del segundo hombre palideció. Dios mío. ¿De verdad crees? Sí? Creo que deberíamos haber parado el día que empezaron a disparar a los clones que se despertaron gritando. El clon se quedó en la puerta, completamente inmóvil. El jutsu de transformación había desaparecido. Lo había dejado caer al entrar, demasiado concentrado en escuchar como para mantener el disfraz. Ambos hombres se giraron. Por un instante congelado, nadie se movió. Entonces, lo reconocieron. No por su rostro, sino por lo que era. La piel pálida. Los rasgos extraños. El número de designación que estaría impreso en su cápsula. SP-07. Oh, joder, suspiró el primer hombre. Oh, joder, se abalanzó sobre el panel de alarma. El clon se movió más rápido.
La madera brotó del suelo de hormigón como una ballena al saltar al vacío. Raíces tan gruesas como el brazo de un hombre, moviéndose con velocidad depredadora. Atraparon al primer hombre a media zancada, envolviéndose en sus piernas, su cintura, su pecho, levantándolo del suelo con un grito ahogado. El segundo hombre puso su mano en su radio. Código negro, brecha de contención en una punta de madera endurecida atravesó la radio, atravesó su mano, atravesó su garganta. Cayó sin hacer ningún otro ruido. El primer hombre gritaba, agitándose contra las raíces, con los ojos blancos de terror. Por favor. Por favor. Solo cumplía órdenes. Tengo una hija. Por favor. El clon lo miró. De verdad lo miró. Las lágrimas que corrían por su rostro, el miedo humano genuino, la desesperada invocación de la familia como si eso le importara a alguien nacido en un tubo y marcado para la muerte. Está rogando por su vida, dijo Peter angustiado. Tiene una hija. Se quedó, replicó Ashirama. Sabía lo que era este lugar y se quedó. Él eligió. El clon no sintió nada. Eso era lo más aterrador. Ni la rabia que esperaba, ni siquiera la fría satisfacción de la venganza. Simplemente, nada. Una vasta y vacía neutralidad. No nos salvaste, dijo en voz baja. Las raíces se apretaron. Los gritos cesaron. Las alarmas sonaron 3 segundos después. Bocinazos estridentes que convirtieron las instalaciones en una cacofonía de luz roja y gritos mecánicos. El sistema de megafonía crepitó. Brecha de contención. Sector C comprometido. Todas las unidades responden. Anomalía confirmada en el centro de control. El clon se encontraba entre los cuerpos, con las raíces hundiéndose en el suelo con sonidos húmedos y succionadores. Sus manos eran firmes. Su respiración, tranquila. A lo lejos, oyó el estruendo de las botas. Equipos de seguridad movilizándose, cargando armas, preparándose para contener la amenaza. Déjalos venir. Había terminado de esconderse. Fin del capítulo 2. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 3. La masacre de la instalación parte segundo, reescritura. La instalación no solo hizo sonar las alarmas, sino que gritó. Las sirenas aullaban con frecuencias superpuestas, creando una sinfonía disonante que haría caer de rodillas a cualquiera. Las luces rojas de emergencia emitían destellos rítmicos, convirtiendo cada pasillo en una feria de pesadillas. Los sistemas automatizados entraron en funcionamiento. Las puertas de los mamparos chirriaban al cerrarse sobre rieles oxidados, los sistemas de ventilación se invertían para crear zonas de presión positiva, los sistemas de extinción de incendios se activaban con silbidos ominosos. El clon se encontraba en el centro de la sala de control, rodeado de cadáveres y del sistema de raíces que había cultivado en el suelo. La madera vibraba débilmente con su corazón. Podía sentirlo, una extensión de su cuerpo que se extendía a través del hormigón y las varillas como zarcillos nerviosos. Esto es lo que eres ahora, pensó distante. No humano. No del todo. El sistema de megafonía volvió a crujir, pero esta vez la voz era diferente. Fría, modulada, completamente desprovista de pánico. Atención a todo el personal. El activo SP-07 ha alcanzado el estado activo. Nivel de amenaza actual. Indefinido. Se están iniciando contramedidas automáticas. Se recomienda al personal humano evacuar a las zonas seguras designadas. Se autoriza el uso de fuerza letal. Una pausa. Luego. Los protocolos de autodestrucción están en espera. El código de autorización Omega 77 ya está activo. Preferirían quemar todo este lugar antes que dejarme escapar. El horror de Peter aumentó. Podría haber otros aún con vida en las cápsulas. Si los hay, ya están muertos. La presencia de Ashirama contrarrestó con brutal pragmatismo. Céntrate en la supervivencia. Todo lo demás es sentimentalismo. El clon extrajo una tableta abollada de uno de los trabajadores de mantenimiento muertos, deslizando los dedos sobre la pantalla agrietada. Los recuerdos de Chen le proporcionaron códigos de seguridad. La mente táctica de Ashirama analizó la distribución de las instalaciones. La formación científica de Peter le ayudó a comprender las lecturas técnicas. Lo que encontró le heló la sangre. Proyecto Weborn, informe de estado final. Total de asignaturas creadas. 47. Sujetos viables. 1. SP-07. Sujetos dados de baja por degeneración celular. 38. Sujetos dados de baja por inestabilidad psicológica. 6. Sujetos dados de baja por mutación no controlada. 2. Estado actual de la instalación. Desactivada. Demolición programada. 14 días. Nota especial.
El sujeto SP-07 mostró una estabilidad genética sin precedentes. Se recomienda la cosecha inmediata para, el texto quedó cortado y el documento incompleto. Cosecha. Iban a cortarlo en pedazos y estudiar los pedazos. El sonido de botas resonó por el pasillo. Varios grupos, moviéndose en formación táctica. Profesionales. Coordinados. La audición mejorada del clon captó su charla por radio. El equipo alfa se acerca a la sala de control. Beta, asegure la salida norte. Copiado. La imagen térmica muestra un objetivo y varios cadáveres. Posible aumento de fuerza. Reglas de compromiso. Una pausa. Luego. Dispara para incapacitarlo. El mando lo quiere vivo si es posible. Pero si se vuelve demasiado peligroso, mátalo. Él. Ni él. Ni siquiera el clon. Solo eso. Una cosa, un problema, un aparato defectuoso. La madera bajo sus pies se movió, respondiendo a su ira. Las raíces se engrosaron, abriéndose paso a través del hormigón como dedos en la tierra blanda. Podía sentir los cimientos de toda la habitación. Cada tubería, cada viga de soporte, cada punto débil de la vieja infraestructura. Podría derribar toda esta sección, se dio cuenta. Enterrarlos a todos. Pero eso era solo ira hablando. La mente estratégica de Ashirama se impuso, fría y calculadora. Un colapso estructural te atraparía tan seguro como a ellos. Necesitas una estrategia de salida. Usa sus tácticas contra ellos. El primer equipo atravesó la puerta siguiendo una formación similar a la de un libro de texto. 3 hombres con escudos balísticos, 2 con rifles y 1 con lo que parecía un dispositivo de captura de alto voltaje con cables colgando. El clon ya se había movido. Se había pegado al techo, sin trepar, sino fusionándose con él, con su cuerpo parcialmente integrado en el hormigón mediante una técnica que parecía instintiva y natural. Los poderes arácnidos de Peter y la liberación de madera de Ashirama se combinaron para crear algo nuevo. Podía unirse temporalmente a cualquier superficie que contuviera materia orgánica o compuestos minerales, convirtiéndose en parte de la estructura misma. El equipo barrió la sala, con las armas en alto, despejando los rincones con eficiencia profesional. La sala de control está comprometida. Múltiples bajas. No hay señales del objetivo. Térmico. El técnico revisó su escáner, frunciendo el ceño. Negativo. Huyó. Espera. Frunció aún más el ceño. Observo una lectura extraña desde el techo. La señal de calor se dispersa, como, el clon cayó. No sobre ellos, eso sería predecible. En cambio, aterrizó detrás de ellos, entre el equipo y la salida, y los empujó. La madera explotó del suelo en un bosque de lanzas, tan rápido que los hombres no tuvieron tiempo de gritar. Los escudos balísticos eran inútiles. Las raíces crecían a través de ellos, a través de la armadura, a través de la carne y los huesos con la inexorable paciencia de la naturaleza al reclamar el hormigón. Un hombre disparó. La bala impactó en el hombro del clon, haciéndolo girar a medias. El dolor era distante, abstracto. Observó cómo su propia carne se reconstruía en tiempo real. El factor de curación de Ashirama era descomunal, agotando sus reservas de chakra, pero manteniéndolo funcional. La bala salió de la herida y cayó al suelo. Los ojos del tirador se abrieron de par en par. Dios mío. Una raíz le atravesó el pecho y lo levantó del suelo. El rifle del hombre cayó al suelo con un ruido metálico. Se hizo el silencio. 6 hombres muertos en menos de 10 segundos. El clon permanecía entre ellos, respirando con dificultad, sintiendo cómo se le agotaba el chakra. La curación era costosa. No podía hacerlo indefinidamente. Aprende de esto, instruyó la voz de Ashirama. Muertes rápidas. Que no te golpeen. Eres fuerte, pero no invencible. Más tropas. Más equipos convergiendo. Podía oírlos en los pasillos. Al menos 20 personas, todas armadas, moviéndose para contenerlo. Te canalizarán hacia zonas de aniquilación, según el conocimiento táctico de Peter. Te acorralarán. Se activó el sistema de rociadores. No era agua, sino algo más espeso, con un olor químico que le hizo lagrimear al instante. ¿Gas lacrimógeno? No. Algo peor. Sus sentidos agudizados retrocedieron y sintió que se le escapaba la técnica de transformación. Sedante en aerosol, reconoció a Ashirama. Mezclado con algo más. Intentan suprimir tus habilidades. El clon se tambaleó, sintiendo que sus músculos se aflojaban. La madera que había cultivado empezó a marchitarse, las raíces se retrajeron al interrumpirse el flujo de chakra. No.
no, no, no. Una sección del suelo se iluminó con una energía crepitante. Placas electrificadas que no había detectado en su escaneo. Saltó hacia atrás por instinto, pero sus movimientos eran lentos y descoordinados. Una nueva voz resonó por el sistema de megafonía, esta humana, masculina, autoritaria. Sujeto SP-07, está rodeado y superado. Retírese y no sufrirá daño. Si resiste más, nos veremos obligados a eliminarlo. Tiene 10 segundos para obedecer. El clon se tambaleó, con la vista nublada. El sedante actuaba más rápido de lo que su cuerpo podía filtrar. A través de la neblina, vio nuevas figuras entrando en el pasillo. No eran guardias de seguridad normales, sino algo peor. Llevaban trajes de protección completos con blindaje reforzado. Cada uno portaba armas que no reconocía. Una especie de proyector de energía que zumbaba con energía contenida. Un equipo de contención. Especialistas. 8 segundos. Sus piernas no lo sostenían bien. Cayó sobre una rodilla, jadeando. Eso es todo, susurró Peter, resignado. Lo intentamos. No, gruñó Asilama. Tienes una ventaja que no esperan. Los ojos del clon se centraron en el sistema de rociadores de arriba, concretamente en las tuberías que lo alimentaban. Tuberías viejas. Tuberías de metal. Y atravesando las paredes contiguas. Los antiguos y desgastados conductos eléctricos de la instalación. 5 segundos. Golpeó el suelo con ambas palmas, ignorando las descargas eléctricas, ignorando el sedante que le hacía divagar. Hasta la última reserva de chakra inundó el sistema de raíces, hundiéndolo profundamente en las paredes. Las raíces encontraron primero las tuberías de agua. Se enredaron en ellas y las aplastaron. El agua a alta presión irrumpió en las paredes, inundando los sistemas eléctricos que habían sido improvisados décadas atrás y nunca recibieron el mantenimiento adecuado. Luego las raíces encontraron los conductos de energía. Toda el ala este de la instalación quedó a oscuras debido a la sobrecarga de los circuitos, la explosión de transformadores y el estallido de incendios eléctricos en las paredes. Falló la iluminación de emergencia. El piso electrificado se quedó sin electricidad. En la repentina oscuridad, el clon se movió. Ya no intentaba pelear. Estaba intentando sobrevivir. Corrió, tropezando, todavía medio envenenado, pero avanzando. Tras él, oyó gritos de confusión, el estruendo de equipos, alguien gritando sobre un incendio eléctrico. Más adelante, un pozo de mantenimiento, con la rejilla ya oxidada. No redujo la velocidad, simplemente lo atravesó y se adentró en el estrecho túnel que se extendía más allá. Detrás de él, algo enorme empezó a gemir. Algo profundo, estructural, el sonido de un edificio que había sido maltratado durante demasiado tiempo y finalmente se estaba rindiendo. El sistema de megafonía crepitó una última vez. Fallo crítico del sistema. Iniciando evacuación de emergencia. Todo el personal, la estática consumió el resto. El clon se arrastró por la oscuridad, siguiendo corrientes de aire que prometían una salida, su cuerpo aún luchaba contra el sedante en sus venas. Sobrevivir, pensó. Simplemente sobrevivir. Detrás de él, la instalación comenzó a desmoronarse. Fin del capítulo 3. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 4. Capítulo 4. La floración en ruinas. El túnel de mantenimiento se estaba derrumbando. No lentamente, ni con advertencia, sino el repentino y catastrófico colapso de una estructura que se había mantenido en pie por despecho e inercia durante décadas. Las vigas de soporte chirriaron al retorcerse el metal. El polvo de hormigón llenó el aire en nubes asfixiantes. En algún lugar arriba, algo enorme cedió con un sonido como el de la tierra al partirse. Serafín había empezado a pensar en sí mismo de esa manera, aunque aún no sabía por qué avanzaba a gatas, con la vista nublada y los pulmones ardiendo. El sedante aún corría por sus venas como plomo líquido, volviéndole las extremidades pesadas y descoordinadas. Cada pocos metros, tenía que detenerse, con la frente apoyada en el frío metal, solo para recordar cómo funcionaba la respiración. Sigue adelante, ordenó la voz de Asilama, firme incluso mientras el mundo se desmoronaba. La muerte llega para quienes descansan. Vamos a morir aquí abajo. El pánico de Peter se derramó. Enterrado vivo en la oscuridad. Cállense, jadeó Serafín. Los dos. Solo, cállense. Una sección del techo se derrumbó tras él, tan cerca que los escombros le golpearon las piernas. El túnel que tenía delante se estrechó, obligándolo a pasar por huecos apenas más anchos que sus hombros. Su uniforme robado se rasgó contra el metal dentado. La sangre le resbalaba en las palmas, donde el óxido le cortaba profundamente.
Entonces lo sintió. Una brisa en la cara. Fresca. Conmovedora. Una salida. Empujó hacia él con renovada desesperación, ignorando los gritos de sus músculos, ignorando cómo su visión se oscurecía constantemente. El pozo de mantenimiento terminaba abruptamente en una subida vertical. Una escalera que ascendía a la oscuridad, con peldaños resbaladizos por décadas de condensación. No recordaba haber subido. En un momento estaba abajo, al siguiente se golpeaba el hombro contra una trampilla oxidada, y entonces, aire. Aire real. Aire nocturno. Lo suficientemente frío como para que sus pulmones recuperaran el ritmo normal. Serafín se desplomó sobre la tierra húmeda, jadeando, temblando, aún medio envenenado, pero vivo. Sobre él, las estrellas giraban en un cielo increíblemente vasto tras horas en tumbas iluminadas por fluorescentes. El sonido del bosque lo rodeaba. El viento entre las hojas, el agua lejana, el chirrido de insectos a los que no les importaban los desastres humanos. Detrás de él, el suelo tembló. Se giró sobre su espalda justo a tiempo para verlo. Los estertores de la instalación. La tierra simplemente se asentó, hundiéndose mientras los niveles subterráneos se derrumbaban como un castillo de naipes en cámara lenta. Los árboles se derrumbaron en el borde del cráter. Una nube de polvo y humo se elevó hacia el cielo nocturno, ocultando las estrellas. Sin llamas. Sin explosión dramática. Solo la victoria silenciosa e inevitable de la entropía sobre la ambición humana. «Están todos muertos», susurró la voz de Peter, angustiada. «Todos allí, todos los que decidieron quedarse», corrigió Ashirama. «Fueron advertidos. Eligieron contenerlos en lugar de evacuarlos». Serafín no dijo nada. Simplemente se quedó allí, observando cómo subía el humo, sin sentir absolutamente nada. Ese vacío debería haberlo asustado. En cambio, se sintió como un alivio. El sedante desapareció de su organismo durante la siguiente hora. Pasó ese tiempo oculto entre la maleza, obligándose a permanecer inmóvil y consciente mientras su metabolismo acelerado descomponía las sustancias químicas. El factor curativo de Ashirama le ayudó, agotando sus reservas de chakra, pero dejándolo funcional. Cuando logró mantenerse en pie sin tambalearse, el amanecer amenazaba el horizonte oriental. Necesitaba moverse. Necesitaba distanciarse de las ruinas antes de que llegaran los equipos de búsqueda, y llegarían. Instalaciones como esa no se derrumbaban sin que nadie se diera cuenta. Pero primero, evaluación. Serafín se quitó el uniforme de guardia arruinado, dejando que la tela rasgada cayera al suelo del bosque. La placa con el nombre Chen M lo observaba desde el montón. Él le devolvió la mirada un instante y luego la pisó deliberadamente, desprendiendo el metal del barro. «Lo siento, Chen. Te tocó la pajita más corta». Debajo, su cuerpo era un mosaico de heridas a medio curar. Quemaduras eléctricas en las costillas, profundas laceraciones en brazos y piernas, y hematomas que lo cubrían como una segunda piel. Pero mientras observaba, lo peor del daño se desvanecía, la piel se reconstruía con el tenue resplandor verde de la curación potenciada por el chakra. Impresionante, la presencia de Ashirama se notó con interés clínico. Tu factor de curación es más fuerte que el mío a esta edad. El empalme genético fue minucioso. ¿A esta edad?, pensó Serafín. ¿Cuántos años tengo? La pregunta no tenía respuesta. Su cuerpo parecía de 17 o 18 años, pero había crecido en un tanque, se había desarrollado a la fuerza hasta la madurez. ¿Tenía semanas? ¿Meses? ¿Importaba? Se vio reflejado en un charco de agua de lluvia y se quedó congelado. El rostro que le devolvía la mirada era el de un desconocido. Pómulos marcados, piel pálida con una cualidad casi translúcida, ojos que parecían oscilar entre el marrón y el ámbar según la luz. Los rasgos eran una mezcla. La estructura ósea americana de Peter Parker se suavizaba con algo más anguloso, más oriental. No exactamente ninguno de los dos, ni del todo ambos. Genética clonada, el conocimiento de Peter. Probablemente intentaron optimizar el fenotipo. Eliminar debilidades, potenciar fortalezas. Y su cabello. Serafín la acarició, sintiendo el peso. Larga, salvaje, enredada por el fluido de la cápsula y el arrastrarse por los túneles. Pero el color lo detuvo en seco. Un rojo intenso y llamativo, como hojas de otoño o sangre fresca. El primer Hokage confirmó el coloreado de Ashirama. Mis hermanos y yo lo compartimos. Pelirroja. En Nueva York. En un mundo donde ser diferente te hacía notar, cuestionar y, potencialmente, reportar. 5. Hay que arreglar eso, pensó Serap. Luego. Primero. Inventario.
El equipo de Chen había sobrevivido al escape prácticamente intacto. Un cinturón táctico con bolsas que contenían barras de proteínas, viejas pero comestibles, una linterna, rota, una herramienta múltiple, útil, bridas, muy útiles, y un paquete de cigarrillos medio vacío, inútiles, pero los guardó de todos modos. Bienes de intercambio. El arma del guardia se había perdido en algún lugar de los túneles. Probablemente para bien. Las armas llamaban la atención, y él tenía mejores armas creciendo bajo la piel. Lo que necesitaba ahora era distancia, dirección y un plan. Serafín cerró los ojos, dejando que sus sentidos agudizados se expandieran. El bosque que lo rodeaba era denso. Árboles antiguos, probablemente algún tipo de parque estatal o zona protegida. Los sonidos del agua provenían del oeste. Un arroyo o un pequeño río. Y por debajo, el tenue zumbido eléctrico de la civilización. Cables de electricidad, probablemente una carretera. Noreste. Quizás 2 millas. Mover. Caminó por el bosque como un fantasma. No literalmente. El jutsu de transformación lo superaba en ese momento, sus reservas de chakra estaban demasiado agotadas. Pero la propiocepción mejorada de Peter, combinada con la afinidad con la naturaleza de Ashirama, le otorgaba una percepción casi sobrenatural de su entorno. Podía sentir el bosque. Donde las ramas soportaban el peso, donde las raíces creaban un punto de apoyo estable, donde los animales habían dejado rastros entre la maleza. El sol salía con fuerza mientras caminaba, tiñendo el dosel de tonos dorados y verdes. Los pájaros comenzaron sus cantos matutinos. En algún lugar cercano, un ciervo se abrió paso entre la maleza, asustado por su presencia, pero no lo suficientemente amenazado como para huir por completo. Hermoso, murmuró la voz de Peter, conmovida por un asombro genuino. Tácticamente, Ashirama contraatacó. Cobertura densa, múltiples rutas de escape, buena visibilidad desde posiciones elevadas. ¿No pueden ser ambas cosas?, dijo Serafín en voz alta, con la voz ronca por la falta de uso y los químicos. Ninguna de las voces respondió, pero sintió su silencioso acuerdo. El arroyo se reveló gradualmente. Primero el sonido del agua corriendo, cada vez más fuerte, luego el cambio en la calidad del aire más fresco, más húmedo y finalmente su visión a través de los árboles. Un afluente claro y rápido, de unos 4,5 metros de ancho, lo suficientemente bajo como para ver el fondo rocoso. Serafín se arrodilló al borde, ahuecó las manos y bebió profundamente. El agua estaba tan fría que le dolían los dientes, con un sabor a minerales y tierra limpia. Bebió hasta que sintió un retortijón en el estómago, y luego se echó más agua por la cara y el cuello, limpiando capas de mugre y sangre seca. Cuando abrió los ojos, su reflejo lo miró desde el agua tranquila al borde del arroyo. Y por primera vez, realmente miró. El rostro ya no era el de Chen. No lo había sido desde que la transformación desapareció. Tampoco era el de Peter Parker, a pesar de su genética. Y tampoco era el de Ashirama Senju, aunque los ecos del primer Hokage se reflejaban en los ángulos pronunciados y el cabello rojo. Era suyo. Quienquiera que fuese. En lo que fuera que se estaba convirtiendo. Sujeto, SP-07, su mente suministró automáticamente. No. El rechazo fue inmediato, visceral. No era un sujeto. No era un número. No era un experimento fallido que, de alguna manera, tuvo éxito. Peter Parker, dijo Peter con voz queda. Tienes mis recuerdos, mis poderes, pero no tu vida, interrumpió Serafín. Ni tus decisiones. Ni tu culpa. Ashirama Senju, sugirió el primer Hokage. Llevas mi fuerza, mi legado, pero no tu pueblo. Ni tus hermanos. Ni tu sueño. Entonces, ¿quién era él? La pregunta flotaba en el aire como humo. Serafín se miró fijamente, observando cómo la luz de la mañana se reflejaba en su pelo rojo, cómo sus ojos parecían albergar una profundidad que no debería existir en alguien que llevaba consciente menos de un día. Soy el que sobrevivió, pensó finalmente. Soy el que eligió matar en lugar de morir. Soy el que salió de esa tumba. Soy el renacimiento. La segunda oportunidad. El ángel que salió del infierno. El nombre cristalizó con el peso de la certeza. Serafín. Lo pronunció en voz alta, probándolo. Fuerte. Limpio. Separado de las 2 vidas que recordaba pero no había vivido. Serafín Senju. Conservar parte del legado de Ashirama parecía lo correcto. Reconocer el poder que corría por sus venas, las técnicas que le habían salvado la vida. Pero el primer nombre era suyo. Su elección. Su identidad. Serafín Senju, resonó la voz de Ashirama, con un tono de aprobación. Úsalo bien.
Serafín se puso de pie, con el pelo mojado, y sintió que algo se asentaba en su pecho. No paz. Estaba demasiado consciente de los cuerpos que había dejado atrás para sentirla. Pero claridad. Propósito. Sabía lo que era ahora. La pregunta era, ¿en qué se convertiría? La siguiente hora se dedicó a una preparación metódica. Primero, destruir las pruebas. Seraph destrozó por completo el uniforme de Chen, usando la multiherramienta para cortar la tela en pedazos lo suficientemente pequeños como para esparcirlos. La etiqueta con el nombre fue a parar al arroyo, sujeta con piedras. Las botas del guardia estaban empapadas y destrozadas. Las dejó enterradas bajo un montón de piedras. Eso lo dejó con la ropa delgada y genérica que había estado debajo del uniforme. Una camiseta gris y pantalones oscuros, ambos mal ajustados y manchados, pero funcionales. Segundo. Inventario y adquisición. El bosque le proporcionó enredaderas resistentes para cuerdas, tiras de corteza que podían tejerse para improvisar cuerdas, bayas que reconoció como comestibles gracias a los recuerdos de Peter. Confeccionó una onda tosca con tela rasgada de uniforme y la llenó con sus escasos suministros. Tercero. Dirección. Necesitaba civilización, pero no demasiada. No la ciudad propiamente dicha, todavía no. Algún lugar donde pudiera conseguir mejor ropa, identificación, dinero. Algún lugar donde pudiera integrarse el tiempo suficiente para planear su siguiente movimiento. Las líneas eléctricas lo llevaron a una carretera de 2 carriles que atravesaba el bosque como una cicatriz. No había tráfico a esa hora. Era tan temprano que incluso los viajeros aún dormían. Seraph se agazapó entre los árboles, observando ambas direcciones. Norte. El camino se curvaba hacia más bosque. Sur. A lo lejos, quizá a 3 millas, podía ver el resplandor revelador de las farolas. Un pueblo. Pequeño, a juzgar por el tamaño del haz de luz. Perfecto. Uno empezó a caminar, manteniéndose pegado al arcén, dispuesto a desaparecer entre los árboles al primer sonido de un motor. El pueblo se fue revelando poco a poco. Primero casas dispersas y alejadas de la carretera, luego grupos más cercanos, luego calles reales con tiendas, una gasolinera y un restaurante que parecía haber estado sirviendo el mismo café desde 1950. Un letrero descolorido le dio la bienvenida. Cold Spring, Lee, población. Desde 1983. Valle del Hudson. Seraph extrajo la geografía de los recuerdos de Peter. A unos 80 kilómetros al norte de Nueva York, tranquilo, pintoresco, el tipo de lugar al que la gente adinerada venía para escapar de la ciudad los fines de semana. El tipo de lugar donde un adolescente medio muerto de hambre, con cabello rojo salvaje y ropa manchada de sangre, sería notado de inmediato. Necesitamos arreglar eso. Serafín sobrevoló el límite del pueblo, permaneciendo en las sombras hasta que amaneció. Primero necesitaba ropa, algo normal, olvidable. Luego comida. Luego transporte. La oportunidad se presentó en un pequeño centro comercial en las afueras de la ciudad. 3 tiendas y una lavandería compartiendo un estacionamiento, todo todavía cerrado, todo oscuro. Perfecto. Se acercó por detrás, siguiendo el muelle de carga hasta una entrada trasera. La cerradura era vieja y sencilla. Seraph presionó la palma de la mano contra el marco de la puerta, buscó el mecanismo interno y, con cuidado, introdujo una fina raíz por el hueco. Le tomó 3 intentos manipular el cerrojo, pero finalmente, hacer clic. La puerta se abrió y apareció una oscuridad que olía a detergente y suavizante de telas. Lavandería. Aún mejor. El contenedor de objetos perdidos contenía un tesoro. Unos vaqueros que casi le quedaban bien, una sudadera negra con el logo de una banda descolorida, zapatillas que le quedaban un poco grandes. Seraph se cambió rápidamente, metiendo su ropa vieja en la secadora industrial y poniéndola a alta temperatura, destruyendo cualquier rastro de evidencia. La bolsa de lona salió de un estante de artículos en venta. Barata, genérica, de esas que tenían miles de personas. La agarró sin dudarlo. Ahora. Dinero. La oficina del centro comercial estaba cerrada con llave, pero no lo suficiente. Seraph usó la misma técnica de manipulación de raíces, tomándose su tiempo y con cuidado. Dentro. Archivadores, una computadora polvorienta y griega. Una caja fuerte. Pequeña, vieja, probablemente conteniendo dinero en efectivo y recibos de depósito. Serafín se arrodilló frente a él, colocó ambas palmas contra el metal y empujó. No con fuerza. Con crecimiento. Raíces, más finas que un cabello humano, se infiltraron en el mecanismo de la cerradura, buscando pestillos, mapeando la estructura interna.
Le tomó 10 minutos de trabajo paciente, pero finalmente sintió la alineación, el momento en que todo encajó. La caja fuerte se abrió. Dentro. $3.847 en billetes mixtos, algunos cheques, inútiles, y un joyero que contenía lo que parecía el anillo de bodas olvidado de alguien. Serafín tomó el dinero, contó $500 y dejó el resto. El anillo lo dejó intacto. No es un robo, se dijo. Es supervivencia. Robo, corrigió la voz de Peter, pero sin la condena moral que Serafín esperaba. Solo un reconocimiento cansado. Pero un robo necesario. Él estaba aprendiendo. El guardia de seguridad lo encontró 3 minutos después. Serafín oyó los pasos, el tintineo de las llaves, la queja susurrada por tener que revisar la alarma, que, después de todo, él había activado. Podría haberse escondido. Podría haber huido. En lugar de eso, se encontró con el hombre en la puerta trasera, levantando ambas manos en un gesto de paz. El guardia era viejo 60 y tantos, al menos, con una tripa que sugería décadas de cenas en máquinas expendedoras. Se llevó la mano a la cadera, pero su pistolera estaba vacía. No hay arma, observó Serap. Solo una radio y una linterna. Niño. La voz del guardia era áspera, pero no cruel. ¿Qué demonios haces aquí? Este lugar está cerrado. Serap mantuvo la cara neutral, canalizando la energía adolescente incómoda de Peter. Lo siento. Se me apagó el teléfono y necesitaba cargarlo. Vi que la lavandería estaba abierta, no está abierto. Lo sé. Ya me di cuenta. Ya me iba. Hizo un gesto con la bolsa de lona, intentando parecer avergonzado en lugar de amenazante. El guardia lo observó, el pelo pelirrojo, demasiado largo, la ropa que le quedaba mal, el cansancio que debía de estar impreso en sus facciones. Su expresión pasó de la sospecha a la preocupación. ¿Estás en algún problema, hijo? Sí, pensó Serafín. Más de lo que te imaginas. No, señor. Solo, estoy de viaje. Intento llegar a la ciudad. Eres muy joven para viajar solo. El guardia apartó la mano de la radio, buena señal. ¿Tienes familia allí? Tío, mintió Serafín con suavidad. Me está esperando. El guardia no parecía convencido, pero tampoco parecía querer darle mucha importancia. Probablemente le pagaban una miseria por vigilar un centro comercial vacío. Probablemente no le importaba un niño con pinta de indigente. De acuerdo. Bueno. Vete, pues. Y. Metió la mano en el bolsillo y sacó un billete arrugado de $20. Toma. Prepárate algo para desayunar. Parece que lo necesitas. Serafín miró el dinero, genuinamente sorprendido. Lo tomó con cuidado. Gracias. Sí, bueno. No hagas que me arrepienta. El guardia se hizo a un lado, señalando hacia la calle. La estación de autobuses está a 3 cuadras por allá. Greyhound va a la ciudad cada 2 horas. Serap asintió, se echó la bolsa de lona al hombro y se alejó a un ritmo mesurado, sin correr ni huir, solo un niño cansado que se dirigía hacia lo que viniera después. Él no miró hacia atrás. Pero se guardó los 20, aparte del dinero robado. Algunas cosas, decidió, valía la pena conservar. Fin del capítulo 4. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 5. Capítulo 5. Into the Ultimate Night Crossing. El bosque respiraba. Serafín lo sintió en cuanto cruzó de nuevo la línea de árboles. Una presencia viva que presionaba su conciencia como una mano contra un cristal. No amenazante. Reconocimiento. Como un perro que levanta la cabeza cuando su dueño entra en una habitación. Esto es nuevo, murmuró la voz de Peter. Nunca había sentido algo así. Porque Peter Parker era humano, la presencia de Ashirama lo explicaba. Somos algo más. El bosque reconoce la diferencia. Apoyó la palma de la mano en la áspera corteza de un roble, sintiendo el lento pulso debajo. Su chakra se extendió instintivamente, y el árbol respondió. No con palabras, sino con un profundo y paciente reconocimiento. El roble había permanecido allí durante 100 años. Permanecería allí 100 años más. La presencia de Serafín fue una onda momentánea. Notada, evaluada, aceptada. Vale, suspiró. Eso sí que es nuevo. 8:47 AM. El barranco apareció sin previo aviso. Una brecha de 12 metros donde la geología antigua había agrietado el lecho rocoso. El agua goteaba en el fondo sobre piedras lisas. Las acrobacias de Peter calcularon ángulos. Demasiado lejos para saltar. Hay que encontrar un punto de cruce río arriba. Ashirama evaluó tácticamente. Una posición defendible.
pero también un obstáculo que ralentiza la persecución. Y la propia conciencia emergente de Serafín simplemente preguntó: ¿por qué dar vueltas cuando puedes atravesar? Se arrodilló en el borde, presionando ambas palmas contra la tierra. El chakra latía como un latido, sintiendo la tierra, las raíces, la densa red orgánica. Liberación de madera. No es solo un arma. Es una herramienta. Serafín cerró los ojos y empujó. La sensación fue indescriptible, como si ejerciera un músculo que jamás supo que tenía. Su chakra inundó la tierra, y la tierra respondió. Raíces brotaron del suelo, gruesas como su antebrazo, pálidas por la vegetación fresca, moviéndose con un propósito serpenteante. Serpenteaban por el fondo del barranco, creciendo a una velocidad inimaginable, impulsadas por su voluntad y las vastas reservas de Ashirama. 20 pies. 30. Las raíces llegaron al otro lado y se hundieron en la tierra, ancladas con un agarre centenario, comprimido en segundos. Un puente. Un puente vivo surgido de su propio cuerpo, aún conectado a través de hilos de chakra. Podía sentir cada centímetro, cada punto de tensión, cómo la estructura distribuía el peso. Era parte de él, pero también algo separado. Una creación que perduraría más allá de su presencia. Mierda, susurró. Adecuado, dijo Ashirama con aprobación. Tosco, pero sólido. Es increíble. El entusiasmo de Peter rebosaba. Las aplicaciones: construcción, rescate, luego. Ahora mismo. Haciendo pruebas. Subió al puente con cautela. Aguantó. Lo suficientemente sólido para 10 de él. Al llegar al otro lado, Serafín liberó la técnica. La conexión del chakra se cortó y las raíces se convirtieron en madera común, indistinguible de una rama caída. No hay evidencia. Ningún rastro, salvo madera, que está por todas partes. 10:23 AM. El zumbido mecánico del dron lo alcanzó antes de que lo viera. Patrón de búsqueda, proporcionado por Peter. Buscando supervivientes de las instalaciones. Terreno elevado. Ahora. El instinto táctico de Ashirama se activó. Serafín miró hacia las ramas más bajas del roble, a 6 metros de altura. Demasiado alto para saltar. Pero no demasiado lejos para esto. Levantó la mano y la extendió. Un zarcillo de madera creció de su palma, flexible, como una cuerda. Se disparó hacia arriba, enroscándose en una rama y sujetándose con la fuerza de una raíz. La conexión se tensó. Él saltó. Por un glorioso instante de ingravidez, se balanceó en el aire exactamente igual que Spider-Man, solo que impulsado por chakra, la cuerda literalmente formaba parte de su cuerpo. El viento le azotaba el pelo rojo hacia atrás. Aterrizó en cuclillas e inmediatamente comprendió. Así es como se supone que debo moverme. Abajo, el dron pasó volando. Una elegante máquina negra repleta de sensores. Nunca miró hacia arriba. La gente no viajaba entre las copas de los árboles. Pero ya no soy gente. Pasó la siguiente hora aprendiendo, tratando el dosel como si fuera un gimnasio urbano. La técnica evolucionó rápidamente. Podía crear múltiples zarcillos simultáneamente. 3, 4, 6. Una red de conexiones que guiaba la trayectoria, corregía el rumbo y atrapaba si uno fallaba. Los zarcillos no necesitaban ser gruesos. Filamentos finos como cabellos servían de guía, reservando chakra para soportar el peso. No necesitaba retraerlos después de cada uso. Con un mínimo de chakra, permanecían adheridos durante minutos. Una telaraña de consciencia extendiéndose por el dosel. Y lo más extraño de todo, los árboles ayudaron. Cuando sus zarcillos se enroscaron en las ramas, la madera pareció aceptarlos. Fundirse con ellos. La conexión se hizo más fuerte de lo que debería ser. La liberación de la madera no es solo manipulación, aclaró Ashirama. Es comunión. El bosque nos reconoce como parientes. Al mediodía, Serafín se movía entre las copas de los árboles como si hubiera nacido para ello. Rama tras rama, árbol tras árbol, cubriendo terreno más rápido que cualquier vehículo. Silencioso. Eficiente. Sin dejar rastro, salvo ramas ligeramente dobladas que se enderezarían en cuestión de horas. Esto es increíble. La alegría de Pedro cantó. Libertad, coincidieron las tres voces. La cresta, 16:47 a 23 millas de Cold Spring, Serab llegó a una cresta y se detuvo. Abajo, el río Hudson atravesaba el paisaje como una cinta plateada. Al lado, la naturaleza salvaje. Al otro lado, la gloria geométrica de la civilización. Autopistas. Urbanizaciones. Parques industriales. Más allá de todo, apenas visible a través de la bruma.
La ciudad de Nueva York. El horizonte era solo una sugerencia. Una ambición vertical y dentada que arañaba el horizonte sur. Pero su visión mejorada destacaba detalles. El Empire State Building, relucientes torres de cristal, la densa expansión urbana que albergaba a 8 millones de personas. Hogar, susurró Peter con intenso anhelo. La casa de Peter Parker, corrigió Seraph con suavidad. No es la mía. Nunca he estado allí. La distinción importaba. Tenía los recuerdos de Peter, pero como películas vistas, no como experiencias vividas. Tan cerca como para doler, tan lejos como para reclamarlos. Aún así, observó a Shirama, ahí es donde hay que ir. Las ciudades concentran poder, peligro y oportunidad. Para cualquier cosa más allá de la supervivencia, se necesitan recursos. Infraestructura. Conocimiento. Y enemigos, añadió Serafín. Los enemigos son inevitables. Es mejor enfrentarlos en un entorno que puedas comprender y manipular. Estudió el río, calculando. Demasiado ancho para cruzarlo, demasiado expuesto para un cruce convencional. Pero 5 millas río abajo, donde el río se estrecha y la cubierta de árboles se extiende a ambas orillas, eso funcionaría. Esta noche. Cruzaremos al anochecer y llegaremos a la ciudad al amanecer. Cruce del río, 23:34. El Hudson estaba más frío de lo previsto. Serafín estaba sumergido hasta la cintura, con la corriente tirando con una fuerza engañosa. Se podía nadar, pero había casi 300 metros de exposición total. Hay otra manera. Presionó las palmas de las manos contra el lecho del río bajo el agua, palpando la corriente hasta la tierra y la roca. El chakra pulsó hacia abajo, buscando la materia orgánica suspendida en el sedimento. Crecer. Las raíces respondieron, sin salir a la superficie, sino extendiéndose bajo el agua como un entramado sumergido. Se entrelazaron, creando una estructura justo debajo del nivel del agua. Invisibles desde arriba, pero lo suficientemente sólidas como para soportar peso. Serafín avanzó hacia su puente oculto y comenzó a caminar. Caminando sobre el agua. O justo debajo de ella. Sus pies encontraron apoyo en la madera viva que existía entre el lecho del río y la superficie. La corriente fluía alrededor y a través del enrejado, pero la estructura resistía. A mitad de camino oyó el barco. Se oía el sonido del motor. Una lancha patrullera, con los reflectores barriendo el río en amplios arcos. Buscando algo. Quizás a nosotros. Serafín se sumergió completamente, dejándose llevar por la corriente mientras mantenía el contacto con su puente. Su metabolismo acelerado le obligó a contener la respiración durante varios minutos, tiempo suficiente. El reflector barrió el lugar donde había estado, no encontró nada y siguió adelante. Salió a la superficie lentamente, respirando con dificultad, y continuó. El centro comercial desierto, 2:17 am. El centro comercial Oakwood Plaza había cerrado hacía 6 meses. Las luces del estacionamiento parpadeaban o se apagaban. La maleza crecía entre las grietas del asfalto. Grafitis que el personal de seguridad ya no limpiaba. Pero los edificios estaban intactos. Todavía había provisiones. Perfecto. Seguridad mínima. Un guardia vigilando su teléfono, 3 cámaras, 2 rotas, sistema de alarma antiguo con cableado corroído. Serafín se acercó al muelle de carga y examinó la cerradura. Presionó la palma de la mano contra el marco de la puerta, hizo crecer una raíz finísima por el hueco y la introdujo con cuidado en el mecanismo. 3 minutos. Clic. Dentro. Aire viciado y polvo. La iluminación de emergencia proporciona la iluminación justa. Trabajó rápida y metódicamente. 2 conjuntos completos. Vaqueros oscuros, camisas lisas, chaqueta impermeable. Zapatillas nuevas, en realidad es su talla. Mochila resistente, teléfono inteligente prepago, aún empaquetado, artículos de aseo básicos, reloj barato, gafas de sol. La caja fuerte de la oficina del gerente cedió a la misma manipulación. $4.200 en billetes mixtos. Esto es un robo, dijo Peter en voz baja. Un robo de verdad. Los recursos que no se utilizan son recursos desperdiciados, respondió Ashirama. Es un robo, coincidió Serafín, contando billetes. Pero lo necesito más que ellos. Tomó $3.000 y dejó el resto. La voz de Peter se hacía cada vez más baja. Era más fácil ignorarla. ¿Eso es crecimiento? ¿O simplemente estoy perdiendo mi humanidad? 3:45 am. El Honda destartalado estaba aparcado frente a un bar de mala muerte en Peekskill. El dueño entró atropelladamente hace 2 horas, ya borracho. Con las llaves puestas.
Podría pedir que me lleven. Ofrecer dinero. Y arriesgarse a preguntas. A ser recordado. A tener testigos. Ya hemos robado suficiente. Sí, dijo Serap con firmeza y pasó la pierna por encima de la bicicleta. El motor arrancó al segundo intento. La unidad GPS tardó 15 segundos en freírse. Una fina raíz atravesando la placa de circuito, con la precisión de una cirugía. Cabalgó hacia el sur por caminos secundarios, con las luces apagadas siempre que era posible. El viento frío le golpeaba la cara. Esto es una locura, dijo Peter, pero ahora con euforía. Esto es táctica, sostuvo Ashirama. Esto es libertad, dijo Serafín al viento. Reinas, 5:23. Ann dejó la moto a 3 millas de la ciudad, la limpió y dejó las llaves puestas. Aproximación final a pie por varios vibrantes con la madrugada. Camiones de reparto. Corredores. Mantenía la cabeza gacha. Era solo otro adolescente que volvía a casa. Ken se reveló gradualmente. La densidad aumentaba, los edificios se acercaban, el ruido ambiental se intensificaba. 8 millones de personas se comprimían en unos pocos kilómetros cuadrados. Abrumador, susurró Peter. De acuerdo. Pesadilla táctica, evaluó Ashirama. Hogar, pensó Serafín, sorprendiéndose a sí mismo. Encontró el motel en una calle lateral. De esos que se alquilan por hora o por semana, no hacen preguntas y existen en espacios grises. Ken's Star Motel, vacante. El recepcionista de noche apenas levantó la vista. Serap pagó 3 noches, $180, recibió una llave y lo acompañaron hacia las escaleras. Habitación 23. Pequeña, sucia, con olor a cigarrillo y a limpiador. Cama hundida. Baño con ducha antigua. Pared de ladrillo con ventana. Serafín cerró la puerta, puso la cadena, apoyó la silla bajo el tirador y finalmente se desplomó sobre la cama. El agotamiento lo golpeó con fuerza física. Menos de 30 horas consciente, pero había escapado de una institución, asesinado a varias personas, recorrido 48 kilómetros por el bosque, cruzado un río, robado todo lo necesario para una nueva vida. Pero mientras yacía allí, mirando el techo manchado de agua, sucedió algo extraño. Las voces, la culpa de Peter y el pragmatismo de Ashirama, comenzaron a desvanecerse. No desaparece. Retrocede. Como señales de radio que se alejan del alcance. ¿Qué pasa? Preguntó Peter, presa del pánico. Una transición, respondió Ashirama con aceptación. Nunca estuvimos destinados a ser permanentes. Serafín se incorporó, alerta. ¿Qué quieres decir? Las palabras aparecieron en su visión, no en papel, sino flotando en su conciencia como una pantalla de visualización frontal. Integración completa. Fase tutorial finalizada. La guía directa cesará. Has absorbido con éxito el conocimiento fundamental y los instintos de Peter Parker y Ashirama Senju. Sus recuerdos siguen accesibles, pero sus voces ya no te guiarán activamente. Esto es intencional. No estás destinado a ser un vehículo para sus personalidades, sino tu propia persona. Informado por sus experiencias, pero no controlado por ellas. Las ruedas de entrenamiento se están saliendo. Sabes cómo acceder a sus recuerdos cuando lo necesitas. Comprendes sus habilidades. Pero las decisiones, la personalidad, el camino a seguir, todo debe ser tuyo. Buena suerte, Serafín Senju. Lo vas a necesitar. G. El texto se desvaneció. Con él, los últimos susurros de voces discutiendo desde que despertó. Serafín se sumió en un repentino y profundo silencio mental. Vacío. Libre. Aterrorizado. Estoy solo. Totalmente solo. Ya no habrá más Peter diciéndome lo que es correcto. Ya no habrá Ashirama enseñándome a sobrevivir. Solo yo. Se recostó lentamente. Los recuerdos seguían ahí. Podía acceder al conocimiento de Peter o a las técnicas de Ashirama. Pero ahora los sentía diferentes. Almacenados en lugar de activos. Suyos para usar, no voces que exigían ser escuchadas. Esto es lo que Dios quiso decir con compensación. No solo poder y recuerdos, sino un tutorial. Una oportunidad para aprender de ellos directamente antes de valerme por mí mismo. El tutorial había terminado. Serafín Senju, no el sujeto, SP-07, no un clon fallido, no un recipiente para 2 hombres muertos. Se cubrió con la fina manta y cerró los ojos. Por primera vez desde que despertó en esa cápsula, su mente estaba tranquila. Por primera vez en su corta vida, fue verdaderamente él mismo. El sueño llegó rápidamente, profundo y sin sueños. Afuera, la ciudad de Nueva York continuaba su agitación interminable e indiferente. Un nuevo jugador había entrado al juego.
Y el juego no tenía idea de lo que venía. Fin del capítulo 5. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 6. Calidez con violencia inminente. La explosión lo despertó. El cuerpo de Serafín reaccionó antes de pensar. Rodó del colchón y aterrizó en cuclillas, con el chakra fluyendo hacia sus palmas. La madera se enroscó bajo su piel como resortes comprimidos, a punto de estallar. Su corazón latía con fuerza. Cada músculo tenso, esperando la brecha, el ataque, nada. Solo tráfico silencioso. Sirenas lejanas. El caos cotidiano de una ciudad que nunca dormía. Se quedó congelado durante 3 latidos, con los sentidos alerta, catalogándolo todo. El techo manchado de agua, la tenue luz de la mañana a través de cortinas baratas, cigarrillos viejos y limpiador industrial, alguien discutiendo en español 2 habitaciones más allá. No hay violación. No hay ataque. Simplemente Nueva York siendo Nueva York. Serafín exhaló lentamente, deseando que su chakra se asentara. La madera bajo su piel se retrajo con reticencia. La adrenalina tardó más en disiparse. Se dirigió a la ventana y corrió la cortina. Abajo. Keynes Boulevard a primera hora de la mañana. Equipo de construcción con martillos neumáticos. Carritos de comida preparándose. Personas moviéndose con un anonimato intencionado. 3 cuadras al este. Una columna de humo negro se elevaba hacia el cielo pálido. Vehículos de emergencia convergían, las luces teñían la mañana de rojo y azul. No fue un ataque. Solo la ciudad viva en todo su violento, caótico e indiferente esplendor. Serafín se sentó en el borde de la cama, con la cabeza entre las manos, tratando de calmar los instintos que gritaban que el peligro estaba en todas partes. Estoy a salvo. Por ahora. Las palabras parecían huecas, pero las repitió hasta que sus manos dejaron de temblar. La ducha estaba tibia, como mucho, con una presión irregular, pero era agua. Agua de verdad. Eliminando la suciedad, el sudor y el persistente olor a químicos de las instalaciones. Se frotó hasta que su piel pálida se tornó rosada. Su cabello rojo aún largo, aún salvaje se oscurecía al mojarse, pesado sobre sus hombros. Tenía que arreglarlo. El color era distintivo. Memorable. Al salir, el espejo del baño estaba empañado. Se pasó la mano por él, observando su reflejo. Rasgos afilados, piel pálida con esa tenue cualidad translúcida, ojos que oscilaban entre el marrón y el ámbar. No es la cara de Peter Parker. No es la de Ashirama. Es la suya. Un día a la vez. Primero. Sigue respirando. Todo lo demás viene solo. Al mediodía vestía la ropa robada del centro comercial. Vaqueros oscuros, camiseta gris, sudadera negra con capucha. Zapatillas nuevas. Contó el dinero que le quedaba. $2.820 después del motel. Suficiente para semanas si tenía cuidado, pero no para lo que vendría después. Problema para después. Ahora mismo. Comer. Pensar. Planificar. El restaurante estaba a 3 cuadras, escondido entre una lavandería y una bodega. El típico lugar que llevaba allí 40 años y seguiría allí 40 más. Serap se sentó en una cabina cerca del fondo, colocándose de modo que pudiera ver tanto la puerta como la cocina. La camarera apareció en segundos. Una mujer mayor, con la calidez y eficiencia de alguien que siempre ha trabajado en esto. ¿Sabes lo que quieres, cariño? Su metabolismo acelerado exigía a gritos. Panqueques. 3 porciones. Huevos revueltos. Tocino. Papas hash brown. Tostada. Zumo de naranja y café. Ella arqueó una ceja. Niño que crece. Ya voy, cariño. El televisor en la esquina transmitía noticias. Jonah Jameson llenó la pantalla en medio de su discurso. Amenaza. ¿Esa explosión en Midtown esta mañana? A 3 cuadras de donde vieron a Spider-Man la semana pasada. ¿Coincidencia? Creo que no. El presentador intentó intervenir. Señor Jameson, las autoridades afirmaron que se trató de una rotura en la tubería de gas, encubrimiento. Ese justiciero trepamuros es una amenaza para la seguridad pública, Serap lo ignoró. Los recuerdos de Peter contenían de alguna manera cariño por Jameson, pero Serap no sentía nada. Solo distancia. La comida llegó en un fabuloso montón. Panqueques esponjosos y bañados en almíbar. Huevos revueltos a la perfección. Tocino crujiente y salado. Papas hash brown doradas. Comió metódicamente, saboreando cada bocado, obligándose a comer más despacio y como una persona normal en lugar de como un depredador hambriento. Mezclarse. Anónimo. Olvidable.
Cuando terminó y pagó $18.50 más una propina de $5, sus prioridades estaban claras. Identidad. Acta de nacimiento, número de la seguridad social, licencia de conducir. Fundamento de su existencia legal. Los recuerdos de Peter le proporcionaron contactos que operaban en zonas grises, capaces de falsificar documentos lo suficientemente buenos como para pasar el escrutinio. Refugio. El motel era temporal. Necesitaba un lugar permanente y seguro. Un lugar para entrenar, almacenar recursos y planificar. Poder. Su elemento madera era rudimentario. Podía crear estructuras básicas, pero las verdaderas técnicas, bosques inmensos, la estatua de Buda, aplicaciones sutiles, requerían entrenamiento y control que no poseía. Los tres recursos necesarios. Tiempo, dinero y seguridad. Un paso a la vez. Había recorrido 3 cuadras cuando ocurrió el hecho. Un ciclista apareció a toda velocidad por la esquina. Una bicicleta Fixie, sin frenos, demasiado rápido. El ciclista, un adolescente con auriculares puestos, giró bruscamente para evitar un carrito de comida y se estrelló contra una mujer que llevaba la compra. El tiempo se alargó. Serafín vio la colisión, vio su bolso volar, la vio tropezar. Se movió sin pensar. 3 pasos rápidos. Su mano atrapó el bolso en medio del arco. Con la otra mano le sujetó el codo, manteniéndola erguida. ¿Estás bien? La mujer parpadeó, sobresaltada, y luego lo miró. Sí, gracias. Ese chico acaba de, ¿seguiste adelante? Sí. Serab le entregó el bolso y luego ayudó a recoger la comida desperdigada. Una manzana en la cuneta. Una bolsa de arroz rota. A medida que recogían los objetos, él pudo observarla mejor. 25 años. Vestimenta profesional. Pantalones y blusa. Cabello oscuro recogido. Belleza natural. Y cuando sonrió agradecida, algo en los recuerdos de Peter hizo clic. Liz Allan. El reconocimiento fue inmediato. Peter la conocía. Del Instituto Mitoum, de la misma generación. Amigos, tal vez algo más en otra época. Pero ella no reconoció a Serafín. ¿Por qué lo haría? Muchas gracias, dijo Liz, sacudiendo la tierra del arroz. Cada año que pasa, los ciclistas en esta ciudad son peores. Serafín le entregó el último objeto. Huevos, milagrosamente intactos. ¿Segura que estás bien? Bien. Solo estoy nervioso. ¿Lo observó? Estás sangrando. Bajó la mirada. Tenía un pequeño corte en la palma de la mano causado por el cierre metálico del bolso. Ya sanaba a un ritmo que sería notorio si la dejaba seguir mirando. No es nada. Aún así. Liz sacó pañuelos de su bolso. Al menos límpialo. Serafín los aceptó, cubriéndose el corte mientras terminaba su curación. Gracias. Liz movió las bolsas de la compra y pareció verlo de verdad. Su expresión se tornó preocupada. ¿Cuándo fue la última vez que te cortaste el pelo? Serafín se tensó ligeramente. Perceptivo. He estado viajando, dijo con cautela. No he tenido tiempo. ¿Conoces algún sitio por aquí? De hecho, voy a mi barbero. El señor Flores está a 2 cuadras de aquí. Llevo 30 años cortando pelo en este barrio. Hizo una pausa. ¿Puedo mostrarte el camino si quieres? La oferta era genuina, sencilla. Sin intenciones ocultas. Solo amabilidad. Sí, dijo Serafín. Te lo agradecería. Caminaron juntos, Liz conversaba tranquilamente sobre el vecindario mientras Serap escuchaba, sobre todo. Era fácil hablar con ella. Cálida sin ser intrusiva, amigable sin exigir reciprocidad. Los recuerdos de Peter la pintaban como alguien que siempre había sido amable, incluso cuando no le convenía. Al menos en eso no había cambiado. La barbería familiar Flores ocupaba un estrecho local entre una tintorería y un taller de reparación de celulares. Carteles descoloridos en los escaparates, un poste rayado girando lentamente. A través del cristal, un anciano peinaba el cabello alrededor de una silla de barbero vintage. Señor Flores. Llamó Liz, empujando la puerta. Sonó una campana. ¿Tiene tiempo para 2 personas sin cita previa? El anciano levantó la vista. Tenía al menos 70 años, piel morena curtida por el sol, manos que se movían con precisión experta. Su mirada pasó de Liz a Serap, observando el alborotado cabello rojo con una mirada profesional. ¿Para usted, señorita Allan? Siempre. Con un marcado acento puertorriqueño. ¿Su amiga también necesita un corte? Él lo hace. El señor Flores asintió. Primero termino con la señorita Allan, luego contigo. 15 minutos.
Serap se sentó en la sala de espera mientras Liz ocupaba la silla. La barbería olía a loción para después del afeitado, tónico capilar y productos de limpieza. Una pequeña radio sonaba suavemente música clásica. Todo el lugar parecía una experiencia de otra época. Más lenta, más silenciosa, más pausada. Observó al señor Flores trabajar. La cuidadosa división del cabello, los ángulos precisos de cada corte, la delicada eficiencia de quien había perfeccionado un oficio durante décadas. Liz se sentó relajada en la silla, charlando de vez en cuando sobre los chismes del barrio. Cuando llegó su turno, el señor Flores se colocó una capa sobre los hombros y pasó los dedos por su enredado cabello rojo. Hace mucho tiempo que no me hago un corte, observó. Sí. ¿Quieres mantener el largo? Serafín miró su reflejo. Un cabello salvaje enmarcaba un rostro demasiado pálido que lo hacía parecer salvaje y fuera de lugar. Corto, dijo. Limpio. Algo normal. El señor Flores asintió, entendiendo algo tácito. Puedo hacerlo. Las tijeras emitían un suave sonido al cortar. El cabello caía en largos mechones rojos, acumulándose en el suelo. Serafín cerró los ojos y se dejó llevar por el ritual. El suave tirón del peine, el metal frío contra el cuero cabelludo, el zumbido de la maquinilla al cortar los bordes. 20 minutos sin ser más que un cliente sentado en una silla. Normal. Sencillo. Seguro. Cuando el señor Flores dio un paso atrás y se quitó la capa, Serap apenas se reconoció. El cabello rebelde había desaparecido, reemplazado por un corte corto y pulcro, aún pelirrojo, pero controlado. Profesional. El tipo de corte que podría pertenecer a cualquiera. Alguien que existiera en la sociedad en lugar de huir de ella. ¿Mejor? Preguntó el señor Flores. Sí. Mejor. Liz pagó su corte y Serap pagó el suyo. $18 más la propina. Salieron juntos al sol de la tarde. ¿Te sientes mejor? Preguntó ella. Llegando allí. Se quedaron en la acera, sin saber muy bien cómo terminar el encuentro. Finalmente, Liz movió sus bolsas de la compra. Bueno. Buena suerte con lo que sea que te haya traído a Keynes. Gracias. Por enseñarme la barbería. Cuando quieras. Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo. Oye, si necesitas información local o lo que sea, trabajo en la biblioteca pública de Parsons Boulevard. Por si acaso. Una oferta de bondad continua de alguien que no tenía idea de lo que realmente era. Lo tendré en cuenta, dijo Serap. Liz asintió y desapareció entre el tráfico peatonal. Serafín permaneció allí, con la mano tocando inconscientemente su cabello corto, sintiendo el peso de la ciudad a su alrededor. Llevaba menos de 24 horas en Nueva York. Sin identidad legal, recursos limitados, enemigos desconocidos. Pero tenía un nombre que había elegido. Un rostro que se estaba convirtiendo en suyo. Y tal vez podría construir algo aquí. Se dio la vuelta y caminó más adentro de la ciudad, dejando que la multitud de la tarde lo tragara. La cocina del infierno, 2047. El barrio cambió después del anochecer. Los letreros de neón desprendían color en charcos aceitosos. Los grafitis cubrían cada superficie como tejido cicatrizado. El aire olía a basura podrida, carne frita y escape. El bajo retumbaba en los clubes de los sótanos. La gente se movía con cautela practicada. El contacto visual era una forma de negociar, y la negociación podía volverse violenta. Los recuerdos de Peter le sirvieron de guía como un mapa invisible. Esa bodega es una fachada. El portero de ese edificio acepta dinero para olvidar las caras. ¿Ese bar? Solo entras y compras algo ilegal. Conocimiento prestado. Un salvavidas tejido a partir de la experiencia de un muerto. El edificio de la calle 47 era de 5 plantas, una casa de piedra rojiza reformada. No había letreros que anunciaran servicios. Las ventanas del tercer piso brillaban tenuemente, con las cortinas aún sin cerrar. Una escalera de incendios se aferraba al ladrillo como un esqueleto de metal. Serap lo estudió desde el otro lado de la calle, catalogando todo. La antigüedad del edificio, la integridad de la escalera de incendios, los apartamentos ocupados, la cámara sobre la entrada, vieja, probablemente VHS. Cuando consideró que el momento era el adecuado, se movió. Cruzó entre las farolas, se fundió con el callejón y subió. La escalera de incendios crujió suavemente, pero resistió. Subió en silencio, usando un equilibrio mejorado para distribuir el peso a la perfección. La ventana del tercer piso no estaba cerrada con llave. ¿Prueba o descuido? La abrió, escuchando las alarmas. Nada.
Solo el zumbido del ordenador y el olor a café rancio impregnado en las paredes. Se deslizó dentro. La oficina era pequeña, pero estaba meticulosamente organizada. 3 monitores brillaban sobre un escritorio, mostrando interface de bases de datos y chats cifrados. Archivadores se alineaban en una pared, etiquetados con términos inofensivos. Una cafetera borboteaba en un rincón. Un hombre estaba sentado al escritorio, de espaldas a la ventana, escribiendo. De unos 40 y tantos, con el pelo canoso y ralo, llevaba una camisa cara y gastada. No levantó la vista. La escalera de incendios es la entrada para turistas, dijo Marvin Kanner rotundamente. Los clientes que saben más usan la puerta. Quería asegurarme de que estuviera solo. Inteligente. Kane dejó de escribir y se giró. Sus penetrantes ojos color níquel catalogaron a Serap en segundos. Eres joven. ¿Fuiste? ¿Protección de testigos? ¿O algo más interesante? ¿Tiene importancia? Kane sonrió levemente. Para el precio, sí. Para el juicio, no. Señaló una silla. Siéntate. Dime qué necesitas. Serafín se quedó de pie. Identidad completa. Certificado de nacimiento con historial hospitalario, número de la seguridad social, licencia de conducir con historial válido. Lo suficientemente limpio como para pasar la verificación de antecedentes. No es barato. Kane se recostó, juntando los dedos. Múltiples inserciones en bases de datos, cruces de referencias, creando un historial que resista el escrutinio. $4.000. 3 semanas mínimo. Lo necesito en 2 días. La expresión de Kane permaneció inalterada. No. Lo quieres en 2 días. Lo que necesitas es que se haga correctamente. 2 días. Serap sacó dinero, contó $3.000 y los puso sobre el escritorio. 3.000 ahora. 2.000 al recibirlo. Kane miró el dinero. Apresurarse en este trabajo es como la gente acaba en la cárcel. Tengo reputación porque no cometo errores. No me importa tu proceso. Lo necesito rápido. Tanto la calidad como la rapidez requieren un extra. Kane cogió un billete y comprobó la marca de agua. 5.000 en total. Y entienda. Si quien lo busca tiene recursos federales, tarde o temprano descubrirá el trabajo. Mis documentos son válidos, no mágicos. Entiendo el riesgo. Kane lo observó, suspiró y sacó una cámara y un formulario en papel. ¿Nombre? Serafín Senju. La pluma de Kane se detuvo. Distintivo. Estoy consciente. Lo anotó y le indicó a Serap que se apoyara contra la pared en blanco. Foto. No sonrías. Las fotos del DMV son terribles en todo el mundo. Nosotros igualamos esa estética. La cámara disparó 2 veces. Revisaron detalles biográficos. Fecha de nacimiento, lugar de origen, antecedentes básicos. Kane hizo preguntas precisas, sugiriendo ocasionalmente ajustes para mayor verosimilitud. 20 minutos. Cuando terminó, Kane guardó el dinero en un cajón cerrado con la llave en una cadena alrededor de su cuello. 48 horas. A la misma hora. La próxima vez, usa la puerta. Le entregó una tarjeta blanca con solo un número de teléfono. Si algo cambia, llama a ese número. Sonará 3 veces y luego se cortará. Vuelve a llamar inmediatamente. Serap guardó la tarjeta en su bolsillo y se dirigió hacia la puerta. ¿Por qué aceptaste? Preguntó, con la mano en el pomo. Kane volvió a sus monitores, con los dedos ya tecleando. Porque $5.000 dan lo mismo, me guste o no el cliente. Continuó escribiendo y despidió a Serap sin decir otra palabra. Serap descendió a la oscuridad empapada de neón de Edge Kitchen, llevando un recibo y una promesa. 2 días para la existencia legal. Estaba a 3 cuadras de distancia cuando el sentido arácnido lo activó. No era peligro, sino atención. Alguien observaba. No perdió el paso. Su visión periférica lo catalogó todo. Coches aparcados, escaleras de incendios, sombras. Allí, la ventana del 3er piso. La cortina moviéndose. Serap dobló en la siguiente esquina y usó los reflejos del escaparate para seguir el movimiento. Alguien lo seguía, manteniéndose atrás. Profesional. Bien. Veamos qué tan profesional. Condujo a la cola a lo más profundo del laberinto de Edge Kitchen, tomando rutas deliberadas. Callejones estrechos, callejones sin salida, lugares donde los seguidores tendrían que comprometerse. Una prueba. 4 bloques. 5. La cola se mantuvo firme, paciente. Serafín se adentró en un largo callejón, caminando con paso firme hacia el muro de ladrillos del final. Un callejón sin salida.
Una trampa evidente. Escuchó pasos que entraban detrás de él y luego se detuvieron. Joder, murmuró una voz masculina, áspera, con acento local. Callejón sin salida. Serafín presionó la palma de la mano contra la pared del callejón y creció. Unas delgadas raíces serpenteaban silenciosamente, dándole asideros. Trepó rápido, desapareciendo entre las sombras. El acosador se quedó en el centro del callejón, observando, confundido. ¿A dónde se había metido el chico? Una punta de madera surgió de la oscuridad detrás de él, atravesándole la espalda y el pecho con un crujido húmedo. El hombre jadeó, intentando darse la vuelta, intentando comprender. Vio la silueta de Serafín descender de la pared, con la mirada fría y plana en la penumbra. Luego no vio nada. Se desplomó. La vida se desvaneció antes de tocar el suelo. Serafín se agachó junto al cuerpo, observándolo con atención. Matón local. Chaqueta barata, zapatos baratos, el tipo de matón que aceptaba encargos sin hacer preguntas. Competente para seguir, pero no lo suficiente. Registró el cadáver con eficacia. Una cartera con $43 y sin identificación, un teléfono plegable sin contactos guardados, una navaja plegable. Serap tomó el dinero y el teléfono, y dejó la navaja. Nunca desperdicies nada, susurraban los recuerdos de Ashirama. Pragmatismo en tiempos de guerra. Presionó ambas palmas contra el suelo. El chakra pulsó hacia abajo y el hormigón del callejón se agrietó. La tierra se movió, abriéndose como una boca hambrienta. El cuerpo se hundió en ella, derribado por raíces que acelerarían la descomposición. En una semana, no quedarían más que huesos, como mucho. El hormigón se selló a medida que las raíces se retiraban. Serafín se levantó, se sacudió la tierra de las manos y salió del callejón. Tomó 3 rutas diferentes por Hell's Kitchen antes de dirigirse a Keynes. Retrocediendo, usando reflejos, comprobando los tejados. No más seguidores. No más observadores. Para cuando llegó a su motel, era pasada la medianoche. Cerró la puerta con llave, puso la cadena y apoyó la silla. Serap sacó el teléfono robado y buscó sucursales bancarias en Manhattan. Necesitaba dinero. Los bancos tenían dinero. Su memoria mejorada. El conocimiento de Peter sobre los sistemas de seguridad modernos se complementaba a la perfección con la planificación de Ashirama en tiempos de guerra. Cámaras. Ciclos de patrulla. Tiempos de respuesta. El problema era casi trivial. Seleccionó un objetivo. Midtown Savings y Trust. Lo suficientemente pequeño para evitar la atención federal. Lo suficientemente grande para resolver sus problemas. 2 días para que llegara su identidad. Una noche para planificar. Mañana se convertiría en un ladrón de bancos. El pensamiento debería haberle molestado. No lo hizo. Fin del capítulo 6. N/A. Gracias por leer. Agradecemos sinceramente cualquier sugerencia. Cualquier comentario ayuda. Si disfrutaste el capítulo, o incluso si no, te agradecería mucho que dejaras una reseña. Gracias de nuevo. Comentario. 3 comentarios. Votar. Capítulo 7. Capítulo 7. El atraco silencioso. Ahorros y fideicomiso de Midtown. Noche 2, 1:45 am. El café de Murphy se había enfriado hacía una hora. No se dio cuenta. El brillo del monitor de seguridad le tiñó la cara de un azul blanquecino en la oscura sala de control, con 12 pantallas que mostraban pasillos vacíos, cajeros silenciosos, la puerta de la bóveda sellada e inmóvil. Midtown Savings y Trust a la 1:45 am. Era una tumba con aire acondicionado. Nada se movía, nada cambiaba, nada sucedía. Exactamente como a Murphy le gustaban sus turnos. Se estiró, con las articulaciones crujiendo, y miró el otro monitor. Sharon, la empleada del depósito nocturno, era visible en la cámara 7, con la cabeza gacha sobre el papeleo, probablemente medio dormida. Solidaridad del turno de noche. Ambos habían aprendido a parecer ocupados sin hacer absolutamente nada. Su radio crepitó. Murphy, ¿sigues despierto ahí arriba? Presionó el micrófono. Apenas. ¿Estás haciendo rondas, Jenkins? Sí. Todo está muerto. Estoy pensando en revisar la máquina expendedora de la sala de descanso. ¿Quieres algo? Estoy bien. Solo, Murphy hizo una pausa, frotándose los ojos. Qué extraño. Los sentía pesados. Realmente pesados. Solo termina tu circuito. Copiar. Murphy parpadeó con fuerza, intentando concentrarse. 3 tazas de café esta noche. No debería estar tan cansado. Debe ser el aire acondicionado. Las luces fluorescentes. El aburrimiento desgarrador de observar habitaciones vacías durante 8 horas seguidas.
En el monitor 7, Sharon se desplomó hacia adelante. Murphy frunció el ceño. ¿Sharon? Presionó el intercomunicador. Oye, Sharon, ¿estás bien? No hubo respuesta. Ella no se movió. Su mano se dirigió a la radio. Jenkins, algo, el mundo se inclinó hacia un lado. Murphy intentó ponerse de pie, intentó alcanzar el panel de alarma, intentó comprender por qué sus piernas no funcionaban y su visión se estaba nublando y por qué Jenkins estaba diciendo algo en la radio pero las palabras se estiraban como caramelo. Su último pensamiento consciente fue: esto no está bien. Entonces, nada. 2:47 AM. Dios mío. Despierta, hombre. Unas manos le sacudieron el hombro. Murphy se despertó sobresaltado, con el cuello aullando en protesta. La taza de café, de alguna manera, seguía en pie sobre el escritorio a su lado. Su boca sabía a cobre y a confusión. Jenkins se quedó de pie junto a él, con el rostro pálido a la luz del monitor. ¿Qué demonios pasó? Murphy parpadeó, intentando procesar la situación. Los monitores. 12 pantallas. Todo parecía normal. Comprobó la hora. 2:47 AM. Yo sentía la lengua espesa. Debí de quedarme dormido. ¿Los dos? Jenkins se señaló a sí mismo. Me desperté en el pasillo del tercer piso. Sentado, contra la pared. Y Sharon. Ambos miraron el monitor 7. Sharon se movía, levantando la cabeza lentamente, la confusión se reflejaba en su rostro. El corazón de Murphy latía con fuerza. Abrió los registros de la cámara y revisó las imágenes. 1:45 AM. Todo normal. 1:47 AM. Estática. 1:49 AM. Estática. 2:15 AM. Se reanuda la grabación, mostrándolo desplomado en su silla, Jenkins en el suelo y Sharon en su escritorio. 30 minutos de estática. Fallo del sistema, dijo Murphy sin creerlo. Que ambos nos desmayemos al mismo tiempo es un fallo del sistema. Murphy revisó la cámara de la bóveda. Sellada. Bloqueo de tiempo activo. Sensores de movimiento. Sin activadores. Sensores de la puerta. Sin brechas. No pasó nada malo. Todo estaba mal. Lo revisamos todo, dijo Murphy, con las piernas temblorosas. La bóveda, los pisos, las puertas, todo. Lo hicieron. 15 minutos recorriendo cada pasillo, revisando cada cerradura, probando cada puerta. La bóveda estaba sellada correctamente, con el temporizador activado, sin señales de manipulación. Las cajas de los cajeros estaban intactas. La caja fuerte de la oficina del gerente estaba cerrada. No falta nada. No hay nada alterado. No hay nada malo. Excepto el terrible dolor de cabeza de Murphy y los 30 minutos de tiempo perdido. Se quedaron en el vestíbulo, Jenkins mordiéndose la uña del pulgar y Murphy mirando fijamente la puerta de la bóveda. ¿Denunciamos esto? Preguntó Jenkins en voz baja. Murphy lo pensó. Pensó en explicarle a su supervisor que ambos se habían quedado dormidos a la vez. Pensó en la audiencia disciplinaria. El probable despido. La mancha en su expediente. ¿Denunciar qué? Dijo Murphy finalmente. ¿Que nos quedamos dormidos? ¿Que fallaron las cámaras? Algo pasó. No pasó nada, dijo Murphy con voz firme. Las cámaras fallaron. Nos entró sueño. Son las 3 de la madrugada y estamos a base de café de mala calidad y aburrimiento. Nos mantendremos alerta el resto del turno y no se lo diremos a nadie. ¿De acuerdo? Jenkins parecía querer discutir. Entonces, sus hombros se hundieron. Sí. De acuerdo. Regresaron a sus puestos. Murphy se sentó frente a los monitores, observando las salas vacías, intentando ignorar la sensación de malestar en el estómago que le susurraba. Te perdiste algo. Algo importante. Algo justo delante de ti. La puerta de la bóveda permaneció sellada. El banco permaneció en silencio. Y Murphy se esforzó mucho por creer que no había pasado nada. 48 horas antes. Ken's Star Motel, vacante. Día 1, 9:23 am. Serap estaba sentado en la cama del motel, con el teléfono inteligente en la mano, estudiando el objetivo. Midtown Savings y Trust. 3 pisos, calle 48 Oeste, fachada de ladrillo que había visto décadas mejores. El tipo de banco que atendía a negocios locales y cuentas personales. Rentable, consolidado, pero no lo suficientemente importante como para justificar el escrutinio federal. Lo suficientemente pequeño para evitar la atención. Lo suficientemente grande para importar. Él formó el sello. El chakra se dividió, se multiplicó.
20 clones de sombra se materializaron en la estrecha habitación, cada uno con su rostro y sus recuerdos. Lo miraron con comprensión unánime. Fase de inteligencia, dijo Serafín. Rotaciones diurnas y nocturnas. Necesito diseños, rutinas, patrones y debilidades. Luego vino el jutsu de transformación. Sus clones cambiaron de piel. Una anciana con bastón, un adolescente con gorra de los Yankees, un hombre de negocios, un corredor, un obrero de la construcción y una madre con un cochecito. 2 se convirtieron en perros. 1 en paloma. Dispérsense. Roten cada 6 horas. No llamen la atención. Desaparecieron por la ventana, por la puerta, disolviéndose en el caos matutino de la ciudad. Quedaban 3 clones, aún con su rostro. Adquisición de equipo. Ropa, herramientas, teléfonos, piezas para un dispositivo. Manténganse dispersos, manténganse tacaños. Ellos asintieron y se fueron. Serap sacó un papel en blanco y comenzó a dibujar el sello de almacenamiento. Círculos concéntricos, kanjis de enlace y marcadores de flujo direccional. El conocimiento de Ashirama sobre Fuinjutsu hizo que el trabajo fuera casi meditativo. Cada trazo debía ser perfecto. Cada símbolo debía estar alineado. Este sello podría contener millones. Trabajó hasta el atardecer, comprobando y volviendo a comprobar, asegurándose de que las relaciones de compresión fueran estables. Cuando los primeros clones regresaron para disiparse, el sello estaba listo. Noche 1, 23:34. El edificio de apartamentos del gerente no tenía portero. El clon de Serap, transformado en un repartidor olvidable, lo había confirmado hacía horas. Tercer piso, apartamento en esquina, sin cámaras en el pasillo, escalera de incendios accesible desde el callejón. El clon ahora esperaba en la escalera de incendios, mirando por la ventana. Dentro, David Chen, gerente de sucursal, 15 años en la empresa, divorciado y sin hijos, se sirvió whisky en un vaso y se desplomó en el sofá. Con la corbata suelta, sin zapatos, la postura exhausta de un hombre que había sobrevivido a otro día de burocracia corporativa. Solo. Vulnerable. Perfecto. El clon esperó otros 20 minutos, observando cómo la respiración de Chen se hacía más lenta y el vaso de whisky se inclinaba bajo su agarre cada vez más flojo. Luego se movió. La cerradura de la ventana era sencilla. Una fina raíz crecía de la punta del dedo del clon, deslizándose en el mecanismo y manipulando el pestillo con precisión quirúrgica. La ventana se abrió silenciosamente. El clon entró, moviéndose como una sombra, y se arrodilló junto al sofá. Chen se movió y abrió los ojos de golpe. Y se congeló. Genjutsu. No era la especialidad de Ashirama. Ese había sido el dominio de Madara, el arte de Uchiha. Pero el dios Shinobi no se había ganado ese título por ser unidimensional. Los ojos del clon se encontraron con los de Chen, el chakra pulsaba a un ritmo específico y el mundo cambió. Para Chen, la habitación se disolvió. Estaba en su oficina. Seguro, familiar, normal. Un día normal. Nada inusual. Señor Chen, la voz del clon era tranquila y profesional, necesito verificar algunos protocolos de seguridad. Por supuesto. La voz de Chen era distante, soñadora. En el genjutsu, simplemente estaba ayudando a un colega. Códigos de acceso a la bóveda. Chen los recitó sin dudarlo. Código principal. Anulación secundaria. Secuencia de anulación de bloqueo de tiempo. Protocolo de emergencia del gerente. Horario de rotación de guardias. Turno de noche. Murphy y Jenkins. Cambio de turno a las 6 a.m. Rutas de patrullaje estándar. Descansos. Detalles del sistema de cámara. Configuración de red. Ubicación de la caja de conexiones. Fuente de alimentación de emergencia. Proveedor de servicios de monitorización remota. Protocolos de respuesta de seguridad. Activadores de alarma. Estimación del tiempo de respuesta policial. Política del banco para incidentes fuera del horario laboral. 10 minutos. El clon lo extrajo todo, memorizó cada detalle y luego retiró con cuidado el genjutsu. Chen parpadeó, mirando su apartamento confundido. Un dolor de cabeza insoportable. Todavía tenía el vaso de whisky en la mano. Debió de haberse quedado dormido. Sueños extraños. Terminó el whisky, se tambaleó hasta la cama y se olvidó. El clon ya se había ido, disolviéndose en humo en el callejón, los recuerdos fluían de regreso a Serap como el agua que encuentra su nivel. Día 2, mañana. La información llegó en oleadas. Primero se disiparon los clones del turno de día. Horario de atención, patrones de tráfico de clientes, comportamiento de los cajeros. Luego, el turno de noche.
Movimientos de los guardias, ruidos del edificio, seguridad ambiental. Un clon se había infiltrado en horario laboral, transformado en técnico de climatización, con portapapeles y uniforme, revisando los problemas de ventilación del sótano. Había mapeado la ubicación exacta de la bóveda, las bisagras de la puerta y los puntos ciegos de la cámara. Serab lo procesó todo, la mente táctica de Ashirama organizó los datos en inteligencia procesable. Debilidades. Caja de conexiones única, guardias demasiado confiados, vulnerabilidad de bloqueo de tiempo al reiniciarse a las 2 am. Puntos fuertes. Vigilancia externa, proximidad policial, bóveda reforzada. Solución. Eliminación de testigos no letales, manipulación de pruebas, protocolo fantasma. Sacó el equipo que los clones de adquisición habían reunido. Componentes rescatados de tiendas de electrónica, casas de empeño y recicladores de tecnología. Para cualquier otra persona, parecería basura. Para alguien con los conocimientos de ingeniería de Peter Parker y la precisión de Ashirama, era justo lo que necesitaba. Se necesitaron 6 horas para construir el proyector de hologramas. Nada elegante. Nada sofisticado. Simplemente funcional. Un dispositivo de un solo uso que podía proyectar una imagen tridimensional convincente durante 72 a 168 horas antes de que fallara algún componente. En el mundo de Marvel, con la tecnología Stark y la holografía de Shield, esto era rudimentario. Pero engañaría a las cámaras de los bancos y a cualquier inspección casual. Eso era todo lo que necesitaba. Al anochecer, Serafín tenía códigos de bóveda, de genjutsu, inteligencia completa de las instalaciones, de los clones, precinto de almacenamiento, preparado, dispositivo holográfico, funcional, rutas de escape, planificadas, alibi, clon de sombra durmiendo en la cama de su motel, 2 años de experiencia en la guerra ninja comprimidos en 48 horas de preparación. Él estaba listo. Noche 2, 1, 47 am. Las flores comenzaron a florecer. Serafín estaba al otro lado de la calle, con las manos juntas formando el sello, sintiendo su chakra fluir hacia afuera con una intención concentrada. No el despliegue masivo de 6 manzanas que Ashirama podía manejar. Solo un edificio, quirúrgico y preciso. Flores blancas de 5 pétalos crecían en las grietas de la fachada de ladrillo del banco, en el sistema de ventilación, en las macetas del vestíbulo y en el hormigón del sótano. Florecían silenciosamente, liberando polen que el sistema de climatización distribuía por todo el edificio. El polen era invisible. El efecto fue inmediato. En el monitor de seguridad que Murphy no podía ver, su propia imagen se desplomó hacia adelante. Jenkins se desplomó a medio paso en su ruta de patrulla. Sharon dejó caer la cabeza sobre su escritorio. 30 segundos. Todas las personas en el edificio estaban inconscientes. La técnica de la flor le costó a Serafín aproximadamente el 6% de sus reservas, lo que demuestra la absurda capacidad de Ashirama. La mayoría de los Jonin habrían gastado el 20% para obtener el mismo efecto. Esperó otros 90 segundos, confirmando que el polen se había dispersado por completo, luego se movió. La caja de conexiones estaba exactamente donde Chen la había recordado. En el lavadero del sótano, detrás del calentador de agua. El clon de Seraph desactivó la red de cámaras en 40 segundos. Sin hackear, simplemente desconectó físicamente los cables del relé. El servicio de monitoreo externo registraría un fallo de conexión. El departamento de informática lo revisaría al día siguiente. El clon se disipó. Serafín avanzó solo por el banco dormido. Murphy se desplomó en su silla, respirando profunda y pausadamente. Jenkins se despatarró en el pasillo del tercer piso. Sharon reposaba la cabeza sobre su escritorio, con el rostro sereno. No pasa nada. Solo duerme. La bóveda estaba en el sótano, tal como la había mapeado el clon infiltrado. Puerta de acero reforzado, escáner biométrico, pantalla de bloqueo de tiempo que marcaba la 1:53 am, 7 minutos antes de la ventana de reinicio de las 2 am. Serafín presionó su palma contra el teclado. Código principal de Chen. 7, 4, 9, 2, 1, 6. La almohadilla emitió un pitido. Luz verde. Secuencia de anulación de bloqueo de tiempo. 0, 9, 3, Star, 2. Las cerraduras mecánicas comenzaron a soltarse, con los pestillos haciendo clic uno tras otro. Exactamente a las 2 am, el bloqueo temporizado se liberó. Serafín abrió la puerta. En el interior. Estantes de metal llenos de fajos de billetes, cajas de depósito y registros financieros. Más que suficiente.
Desenrolló el pergamino del sello de almacenamiento preparado, lo colocó plano en el suelo, formó 3 sellos de mano y canalizó chakra. El sello brilló tenuemente con un tono verde. La presión del aire cambió. El dinero desapareció de los estantes, metido en el bolsillo dimensional como agua por el desagüe. Los fajos desaparecieron sistemáticamente. Billetes de 100, de 50 y de 20, todos comprimidos y almacenados. El kanji del sello vibraba con cada extracción. 3 minutos. La bóveda estaba vacía. Serafín comprobó el indicador de capacidad del sello. Estaba casi al máximo. Lo enrolló con cuidado y lo metió dentro de su chaqueta. 11.84700 dólares. Sacó el dispositivo holográfico, un rudimentario ensamblaje de piezas de smartphone, conjuntos de LED y lentes de refracción, y lo colocó en el suelo de la bóveda. Lo activó con un simple interruptor. El dispositivo zumbaba suavemente, los proyectores se activaban. Una imagen se materializó. La bóveda, repleta de dinero, con el dinero cuidadosamente apilado en cada estante. Ilusión perfecta. Estática, no interactiva, pero las cámaras no notarían la diferencia. Ni siquiera una inspección superficial. El dispositivo funcionaría durante 72 horas como mínimo y 168 como máximo, antes de que la degradación de los componentes provocara la falla. Para entonces, el camino estaría helado. Seraph cerró la puerta de la bóveda, escuchó que las cerraduras se activaban nuevamente y verificó que el bloqueo de tiempo se había reiniciado correctamente. Desde fuera nada había cambiado. Recorrió el banco, revisando a cada persona dormida. Respiraba con normalidad, tenía las constantes vitales fuertes, sin ninguna molestia. Las flores ya habían empezado a marchitarse, y los pétalos se disolvían en un tenue polen que se descompondría por completo en cuestión de horas. A las 2:15 am, ya se había ido. La huida fue un movimiento shinobi clásico. De azotea a escalera de incendios, de callejón a azotea. Técnica de parpadeo corporal para una velocidad de ráfaga corta, saltos potenciados por chakra que cubren distancias que romperían ligamentos humanos normales. Pasos silenciosos, transiciones de sombra a sombra, el arte de hacerse invisible a simple vista. A las 2:25 am, estaba a 12 cuadras de distancia. A las 2:47 am, cuando Murphy y Jenkins se despertaron confundidos y asustados, Seraph estaba en Keynes, tirando su ropa negra en un contenedor de basura a 3 vecindarios de su motel. A las 3:15 am, se estaba duchando con agua tibia, viendo cómo el hollín y la ceniza circulaban por el desagüe. Al amanecer, bien podría haber sido un fantasma. Día 3:34 am, Serafín abrió la puerta del motel. Su clon de sombra, manteniendo la coartada, durmiendo plácidamente en la cama, abrió un ojo, asintió y desapareció. Cerró la puerta con llave, puso la cadena y cerró las cortinas opacas. El rollo del sello de almacenamiento cayó al suelo. Un sello manual. El dinero comprimido se materializó en fajos ordenados. Contó metódicamente. La memoria muscular de los deberes administrativos de Ashirama hacía que la tarea fuera automática. 11.84700 dólares. Serafín se quedó mirando el dinero durante un largo rato. 2 días antes, había sido un experimento fallido, destinado a ser eliminado. Ayer, había estado buscando recursos a toda costa, robando en lavanderías, despojando a los desesperados para financiar su supervivencia básica. Hoy tenía más dinero del que la mayoría de la gente vería en 10 vidas. ¿Y lo mejor? El banco ni siquiera lo sabía. Murphy y Jenkins terminarían su turno en pocas horas, sin reportar nada inusual, salvo un fallo en la cámara. Sharon ficharía su salida, se iría a casa y olvidaría la extraña somnolencia. El turno de la mañana llegaría a un banco en funcionamiento con una bóveda que parecía completamente llena. Dentro de 3 a 7 días, alguien tendría que retirar una gran suma. O el dispositivo holográfico fallaría. O un auditor notaría algo extraño. Y para entonces, Serafín sería una persona jurídica con identificación, apartamento, recursos y poder. Intocable. Empacó el dinero en bolsas de lona y ya estaba planeando las unidades de almacenamiento que alquilaría por toda la ciudad. Nunca lo guardaría todo en un solo lugar, nunca crearía un único punto de falla. Pero primero, dormir. Seraph se recostó en el colchón hundido, mirando el techo manchado de agua, y sintió algo que nunca había experimentado en esta corta y violenta vida. Satisfacción. No era culpa. La voz de Peter se había apagado hacía semanas, dejando solo recuerdos accesibles.
No era vacío. No era el dolor sordo de la supervivencia. Solo pura y limpia satisfacción. Orgullo, incluso. Había planeado algo complejo y lo ejecutó a la perfección. Usó habilidades inexistentes en este mundo, dobló la infraestructura de una ciudad moderna a su antojo y se marchó sin dejar rastro. Uno de los atracos más exitosos de la década, pensó. Y nadie lo sabrá jamás. Lo aterrador no fue lo fácil que había sido. Fue lo más natural que sentí. Sin vacilaciones. Sin dudas. Sin crisis moral. Simplemente un problema identificado y resuelto con la máxima eficiencia. No soy un héroe, pensó Serafín, cerrando los ojos. Tampoco un villano. Solo alguien que hace lo necesario. Alguien peligroso. Alguien libre. Alguien poderoso. Sonrió en la oscuridad y dejó que el sueño lo venciera. Afuera, la ciudad amaneció con un día normal. Los camiones de reparto pasaban ruidosamente. Los corredores matutinos recorrían los senderos del parque. Las cafeterías abrían sus puertas. Y en un banco de la calle 48 Oeste, un holograma proyectaba una imagen de dinero que ya no existía, mientras 3 empleados confundidos intentaban con todas sus fuerzas convencerse de que no había ocurrido nada inusual. El crimen perfecto. Silencioso. Invisible. Completo. Fin del capítulo 7.